comentarios, no importa que donen, las voy a cantar. Y las canto como un versito o algo así. Y en caliente me agarro, cante. Pero ya están advertidos de que. Entonces, para eso, porque no pase eso de que llegue una donación y bye. Y ya no disfrutaron su donación. Raza, nos caímos, pero aquí andamos otra vez. Esperemos que esté estable un ratillo la transmisión. Si no, pues ténganos paciencia, ¿no? Es lo que hay. La neta, güey, pues no hay mucho que podamos hacer. Entonces esperamos que se porte bien el internet en estos momentos. Tratamos de mover el modem, pero está clavado, entonces no se puede. Pues el cable, güey, el cable no llega hasta acá. Sí, no se podía elegante. ¡Ay, ya! Elegante el hombre, chaval. ¿Estamos en línea otra vez, Maga, en el chat? Sí, estamos en línea, pero siguen diciendo algunos F. Pero otros están ya mandando saludos, están en buen rollo. ¿Si acercaste el modem? Acá dice, no, sigo con el internet que tenía hace rato, güey. Acá dice conexión excelente al YouTube, entonces deberíamos de andar Muchos están diciendo que se cayó, la Croacia no salió como esperaban. En efecto, la primera se cayó. Ahora me falta estar un pedacito de esa carne. La neta, para probarla, ya, a ver qué ya. sabe. Pues aquí está ya, con ¿Cómo que confianza. traigan un plato, Sí, güey, digo, pues, pues una carne asada, güey. Leo, ¿qué opinas de la marinación con chela? Para la carne, no me gusta, güey. ¿Por qué no? Eres fan. Muy bien. No, la neta creo que Es una cura muy del sur, güey. la Me encanta eso, cerveza... Leo, que diga eso. Por las carnitas. Que no me gusta marinar con cerveza. Bueno, ya hablando ahorita en lo que están las papas de Maga, le voy a robar un poco el espacio a Sají. No me pasa, güey, casi marinar con cerveza la carne porque siento que le matas el sabor al suero, la sangre y a la carne. Ok. Y ahora sabe a cerveza. Sí, no se hace. Sí, como menciona Maga que es una cura del sur, pero sí efectivamente creo que por las carnitas se da mucho ese Allá pedo. también, güey, donde estoy. También, marina con chela. No lo marinan, sino que ya hacen todo, güey. Le echan, normalmente cuando la salan nomás y sal y pimienta y está la carne. No falta luego que viene y ya, para que sepa mejor y le echan. No Sí, sé por qué es esa pendejada, pero pues cada quien. Es que sí le da un sabor, no digo bueno o malo, pero sí, Sí le da un sabor diferente. Yo sí me Pues sí, que el sabor lo cambia, lo cambia. Ah, huevo. Pero sí, güey, la neta no soy muy fan porque le queda ese sabor como a fermentado. Ajá. Sí. Entonces no. Se va. Ándale, se va. Cuando le echas en naranja. Ah, con naranja está muy bueno. Con Con naranja naranja, y cilantro es un marinado, pero naranja, cilantro y cebolla. Sí. Es un buen marinado. Pero la cerveza no acá. No, ¿Qué pues, dice el chat, El señor chat, Magallanes? San Martínez, un super chat, gracias por los 10 pesitos. Me voy a quitar una de ti, Leo. Ok, ahí vas ahí, haciendo la posición de... ¿Me vas a pedir que me vaya a vivir contigo como el Carlos al Maga? Por cierto, el señor Leo Gallegos nos hizo unas entrevistas muy interesantes porque estábamos jugando. está bien chida. Estamos jugando Smash, estamos tirando la reta, menos la de Carlos porque me ganó. Sí, la de Smash están bien perras. Sí, escogieron un juego que nadie sabía jugar, nomás Carlos. En especial yo. El vato que juega todas las semanas allá en San Luis. No, yo no juego ese, güey. Yo juego Tony Hawk, güey, porque soy un chavo de onda. ¿Eres un chico escato? Sí, ¿Acaso eres un maldito punk? Ah, maldición. ¿Quieren un plato, amigos? Por favor, pásame. Sí, pasa un plato de gracias. Oye, voy a seguir controlando el asador, haciendo mi trabajo como señor del fuego. Pero ya salió el nuevo álbum de Bad Bunny. Dice Leonardo Frías, ¡pongan música! Una buena carnita tiene música. Raza, ahorita nada más que coman los compitas, que comamos todos y Sacan la guitarra. se vienen las guitarronas. Tienen que agarrar grasita en los dedos y energía para poder tocar. Es que si no, nuestro pH nos puede hacer que se nos las cuerdas. Oh, esa es una gran historia, ¿Nos güey. puedes contar la historia del vato que te quería No, que te quería vender cuerdas? llegamos a una tienda aquí en sí puedo decir, Sí, estamos en Mazatlán. Estamos en Mazatlán. Llegamos a una tienda aquí en Mazatlán porque dijimos pues que no íbamos a salir mucho, ¿no? Entonces, por lo mismo, ya saben cómo están las cosas. Dije, de una vez compramos lo que necesitemos. Entonces, vamos a comprarnos unas cuerdas y unas plumillas. Por cualquier cosa, si se nos llega a tronar o cualquier cosa, ya estamos listos.
Entonces nos metemos a la tienda. ¿Es uno para cada quien, creo? Si no hay más carne, Ah, sí. sí, con confianza. Ustedes, piénsense, no hay pedo ahí más. No, un pedacito, güey. Ahorita, no, espera, déjame contar la historia. Ok, entonces, el vato entro y le digo, no, pues me da unas cuerdas. ¿Te puede tener sabor? Le hace, ¿para qué? Le digo, electroacústica. Le hace, ¿pues tienes alguna favorita o quieres que te recomiende? Le digo, no, pues tú dime. Y le hace, pues es que mira, no sé cómo está el pH de tus dedos. Porque ya sabes que, por ejemplo, tengo las Jimmy West y que si tienes un pH así, que bla, 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 luego se te desgasta bien rápido y el brillo lo pierde. Le hace, además, la temperatura ambiente aquí en Mazatlán afecta de una forma extraña y que quién sabe qué pedo. Entonces las cuerdas, la neta te recomiendo estas. Y así de, güey, nada me hubieras dicho que son las que tienes, güey. No tienes que... No, espérate. Porque siento que ya sabía como a qué íbamos nosotros. La neta, yo iba por elixirs. Pero ese fue el pedo de todo su choro, güey. De que era su forma de decirme, no hay elixirs. así como que no hay elixirs, pero tenemos estas. Pero compra. Pues, pero compra. Fue su forma de así de, la neta, pues estas son las de... Y hace, chido, no, pues te íbamos a comprar de todos modos, güey. No tienes que salir con pinches mentiras, o qué pedo, güey. Nunca, güey. Y por eso luego llegando aquí a la casa les dije, oigan, ¿ustedes habían escuchado que el pH de tus dedos afecta las cuerdas? Así, ¿qué pedo? Y estos, güey, no, se agarraron la pinche cura de reírse. Es que sí se mamó, güey. Sí. Se mamó. No, le agarra uno, güey, Está bien querer vender, pero tampoco. tampoco abusa más. Javier Navarro Montes. Saludos desde Irapuato, de Vergazo Cierreño. Qué buen nombre, güey. Saludos a Vergazo Cierreño. Vergazo Cierreño. Vergazo Cierreño. Me recuerda ¿A qué te recuerda? Saludos A lo para de- Durazo Moreno Jorge. Otro superchat. Oye, siguen con superchat. Otro superchat. Ross F. Bomb dice: ¿qué sujetos tan apuestos? Gracias. Por cierto, mi jefa me está mandando mensajes por el chat privado que es WhatsApp. Oye, ese es súper chat. Ese es super chat, güey. Saludos de nuevo para mi mamá por primera ocasión en la segunda transmisión. Y por cierto, dice Raúl que estás más delgado, güey. Gracias. ¡Hey! Le estoy echando ganas a los gimnasios. ¡Hey! Estoy echando ganas. ¿Quién preparó esta carne? Leo, Se quedó bien perra. pues por eso No es el señor de mames. la carnita asada, güey. Neta, raza, les voy a antojar nada más de explicarles. Esta madre Es una fusión. es, ándale, una fusión, güey, Sí, me voy a ver mi cara. entre suavidad, Ey, tortilla, no traje. calidad, sabor. Está en un punto, siento que 3/4, la neta. 3/4, la neta a mí me gusta medio, tirándole a casi 1/4 la verga. Pero No, para no. la raza, A ver, 3/4 está Es bien. más, me voy a levantar, ching su madre. Qué bonito quedó ese, Esto, güey. no, güey, no, está tan perro, güey. A ver, raza. Pinche vato de la capital, ni que nada. Miren, a ver, los voy a presumir. No hay luz, no hay luz suficiente, ándale. Por aquí, más o menos. miren nomás esa pinche chulada de... No, es neta. Güey, creo que ahorita podemos ser como los dos somos medio dobles del de la capital, güey, así. Ándale, güey. Una joyita. Neta son 3/4 así perfectos. Miren nomás, parece pan, mira. Parece pan, güey. Así, la forma de morderlo, güey, es como si mordiera un panecito, güey. Un saludo para el compa Rocha Maldonado y el compa Roberto Vega que dejaron ahí su pinche donación. Te voy a invitar más seguido a las carnes asadas, güey. La neta ya me siento más chingón. Tráeme otros 2 kilos a la verga, pa. No, raza. ¿Para qué les digo? Ojalá estén chidas sus maruchan ahí en casa. Chale. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo está el superchat? Aguas. Vamos con el Voy a cargador. atender este pedo. Dice a ver, bienvenidos a su canal, Leo Gallegos, donde hablamos de regional mexicano. Por esta ocasión tenemos un pedazo de ribeye. Aquí podemos ver cómo está bien pinche perro, miren nomás a madre. Y... No, ¿para qué les digo? Mejor me lo traigo, mira. Provecho, señores, saludos desde Houston, Texas, dice el Chuche Martínez. Saludos, compita Chuche. Gracias ahí por el superchat.
Mamalón. Saludos para Roberto Vega, también otro super chat. Saludos al viejillo. A ver, continuamos leyendo. A ver qué show, ya saben, dejen sus preguntas para, pues igual un saludín. ¿Está el queso aquí, güey? ¿O está Está en el refri. ahí me lo pasa? Sí, todavía se lo quiero papita. A ver. Qué buen review de tu carne se aventó el compa César, por eso sí, güey. tuve que ir del set para que no me vieran llorar, güey. Pero yo confío en que Leo, así como es de perro para hacer carne asada, es así una hostia para hacer papas, porque me estás dando una papa especial. Ya casi está mala, está un poquito duro todavía. Ah, no, aguanta un poquito. Pero las papas sí tardan un rato. Sí, tardan un buen rato. Adair Durán, saludos. Kevin Reyes, mándenme un saludos, Maga, Carlos, Raúl, porfa. Saludos, Kevin. Los demás están afuera haciendo cosas. El buen Raúl se fue por tortillas porque se nos olvidaron. Ah, sí, no se aguantó. No se aguantó, se fue, güey. Se fue, güey. Ah, chale. Y ahorita agarra carro, güey, vamos a donde sea. Raúl nos dijo que no se puede. No hay tortillas. No se puede. No hay tortillas. Uno de los éxitos que va a ser interpretado al rato, raza, para que se queden un rato. Ah, se van a aventar el taquero mamón. A huevo. Huevo. Sería un buen momento, Yo puedo ser un taquero. A huevo. ¿Con una haces o traigo? No, con eso es nada más para palmar. No sé si ahorita quieren quesadillas, pero no tenemos tortillas todavía. Pero Rol, pues, de entonces... hecho sí se lanzó, güey. Sí. Sí, casi se fue corriendo. Saludo a todos los que están viendo la transmisión. Yo estoy tomando jugo porque soy todavía niño chiquito. No, compa. No creo. Es de Guamuchi el vato. Es de wasabi, no. Es norteño. ¿Sabe qué pedo con los tortillas? Saludos para Jesús González, que está pidiéndome saludos desde hace rato. ¿Qué significa Sayi? Algo así nos dijo Raúl que es Zafiro y Gil, no me acuerdo. ¿Qué era? No me acuerdo bien. Zarapá y jícamas. Ah, sí, a huevo, Zarapá y Jícamas. Hermes García, que le mande saludos. Leo. Saludos, viejo. Aquí andamos asando carne. Ok. ¿Y esta es madre negro o qué? Ok, quiero mandarle un saludo aquí, permitiéndome aquí mi amigo Oscar, ¿Qué? para Meño Madrid, con mucho cariño de parte de Saludos, la reina, de mi amigo Oscar, de compa Leo, de compa Carlos, de compa Raúl y de mi patrón. La neta, mi César. parte no, güey. Perdón. No, no es cierto, saludos. Bueno, Oye, pero no le mandes saludos de mi parte. Mándaselos de mi mano mejor. Eso que me da, güey. Comedia de tío. No mames, El madre, ¿qué veo? Un rival. Para los que. Por ahí nada. Ni pedo, son buenas. Justo dejaron un superchat de Chuche Martínez. Dice: manden a Raúl por las tortillas. El señor acaba de llegar con tortillas. No. Son de harina, güey. Como está bien alto, se van a quemar. Ok. ¿Quieren quesadillas o quieren? A ver, ¿qué ¿Cuál está más más chida, güey? ¿Arriera o ranchera? La neta no sé, güey. Nomás los compramos porque nos daba huevo hacer salsa. Eso está algo agüita. un saludo para Juan Cervantes. A ver, ¿podrías decirnos un poco de... ¿Que no? Yo güey, ¿podrías ahorita te doy. platicarnos un poco sobre tu técnica esa de echarle agua tónica A las papas. papas? Ah, ok. Es agua mineral, güey, no es tónica. Ok, creí que era tónica. En realidad puede ser agua normal, ¿no? Agua común y corriente, pero como aquí había una botella y no sé quién es, no estaba nueva, pues mejor abrí mi agua mineral que estaba en el refri. Lo que estoy haciendo ahorita es como para ayudar a que las papas estén más rápido. Como están envueltas en un aluminio, lo abrí poquillo y le voy a echar agua para que haga vapor y se cueza. Oh, qué buena idea. Ustedes son parrilleros. Ok. Gracias, maestros, por enseñarnos el ciclo del agua. Para la carnita asada. Chale. No, lo que pasa es que creí que era tonicol, por eso... Ah, ok, pensaste que iba a tener acá sabor vainilla. Ajá. No. Nomás esa agüita para que hierva ya dentro del aluminio y se haga más rápido. Chingón. Ok. ¿Cómo está el chat? Preguntan:
¿Y la Nakai? Ahorita viejo. Ah, yo soy. Soy yo. Ahí, manteniendo una relación de patas con el Jorge Aguilera. Saludos para el buen Jorge. Saludos, canal. Para este Saludos, chingón, Jorge. amigo. Un abrazo, hermano. Saludos, güey. Para la reunión del año que viene, Jorge tiene que estar con nosotros. Sí, la neta sí, güey. Y si no, lo vamos a traer. Y si no, todos sacamos visa en chinga. Le güey. caemos todos allá. Acá. Así que prepara tu casa y tu ano. Al rato todos blogueando así. Bueno amigos, estamos aquí en las oficinas del ICE. Un saludo para Alan García, hasta California, hasta San José, California, compa. Saludos viejo. Saludotes. ¿Te vas a cantar una rolita hoy? A huevo. A Por eso huevo. estoy aquí con ustedes, ¿Cuál vas compa. a cantar, güey? Les voy a cantar nuestro próximo sencillo, bueno, de Julio No, y dinero, canta. su servidor. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? bro? Mentira, El mentira. Silencio del amor. Ah, Güey, ¿ya notaste que Aradi y César vienen como disfrazados de Mario y Luigi, güey? Ah, qué pedo, güey, un beso. a huevo. El Carlos trae Wario, güey. Ah, cierto, eres mi contra, bro. ¿Qué pasó? El hambre me mata. Es que güey eres mucho mejor Es que Mario, Luigi y tú eres Wario, güey. A huevo. Humildemente. Ay, humildemente. ¿Por qué? ¿Por qué es Wario? No, nomás. No más. Quiero mandarle un saludo para el compa Chambas Vlogs. Saludos a Compita que ahí está echando las ganitas también al YouTube. Y también para el compa Kevin Dam. Échale ganas a las chambas, compa chambas. Puro influencer. Pura influencer allá de nuestro rancho. Una disculpe, no De- estaba aquí porque ¿cómo se estaba haciendo un rico guacamole. Ah, eso es todo. Eres David. Imagínense premio doble. Llega Carlos Felipe. Llega como- ustedes. Ujú. Pues, Son TikTokers. Saludos para Carlos Santino, plebe. Ah, al Raúl ya le salieron las fans. Sí, güey. Ay, gracias. Sí, Machín, pues, dice, era- Raúl, güey, te amo. Ah, Ve a saludar a la cámara, ¿Pero son güey. vatos? ¿Eh? ¿Son vatos? No, no, parece. ¿Tiene nombre de mujer? Yo quiero que sean vatos, güey. Vos te digo. si no, no. No, yo no me voy a acercar para allá. dice Chichona-69, cuenta no fake. Yo creo que sí. ¿Haces el Federico? Sí. Hey, morros, ¿ustedes usaban Latin Chat? No, no me tocó, güey. A mí sí. Tampoco. ¿A poco tienes Me tocó acá convivir. Supe que existía, pero jamás lo. No, ma. enfermo? Te haces bueno. Yo tenía como ¿Qué había en la tincha? 8 años, ahí te va. Yo tenía como 8 años, güey. Y me metí a la chat, güey, pues ya era como, ¿quién para privado, no? ¿Neta? ¿Tan así? Y ya te metías, y porque le tenías que poner si eras hombre o mujer. Pero pues tú no sabías si estaba un vato obeso del otro lado de una silla. Y... Ay, tú no estás como que muy bueno que digamos, amigo. Sí, estaba No, bueno. cabrón, nadie estoy diciendo nada de los gordos, ¿verdad? Ah, no te ofendas. De los gordos que. Solo estoy diciendo que si me va a engañar, que sea un vato mamado del otro lado de la pantalla, güey. Con papeles. Con papel. Que seas aquí del otro lado de la pantalla. No, pues aquí está mamado, raza. No se le nota aquí, pero está cabrón el ¿Está vato. aquí, güey? Perdón. Es que estoy disfrutando la carne acá y hablando de carne allá, pues está cabrón. Pero bueno. Entonces entrabas a la tinchada de quién para arriba, ¿no? Y yo me acuerdo, pues yo en el pinche desmadre de 8 años, en el ciber, güey. Ahí en el ciber, porque mi computadora de casa tenía, güey. Y yo así de, ¿cuántos años tienes? No, pues 19. Porque no puedes decir 18 porque se ve falso, güey. Tienes que decir No, sí, uno no, más, no, güey. Muy cierto, muy cierto. Y ya entrabas y pues se ponía acá, ¿quieres hacer juego de roles? Y yo así de, verga, pues me acabo de comer unos hace ratito. Pero a ver cómo se juega esa madre. Mi mamá dice que no juegue con la comida. Me acuerdo, es más, fue sin pinche vergüenza, güey. Estaba así con una morra, ya que ya sabía cómo era eso del chat hot en línea, güey. Ya le agarraba la A onda. tu avanzada edad de 8 años. Ah, mi avanzada, no, esta ya era cuando tenía como 12. No, pero sí estaba usando Latin Chat de morra. Esta ya como 12, güey. Si se preguntan por qué estamos tan pinche tocados, el internet de morro. Efectivamente. No, déjate el internet, güey. Yo también era de los morrillos que se quedaban hasta la noche a esperar a que salieran los comerciales de Girls Gone Wild. Wild Dawn.
¿Qué es eso, güey? White Dawn es un programa de E! Ah, ok, bueno, ya me Mira, di de idea Spring con Break, él. ¿no? Donde Y jugaban- había una versión que se llamaba Naked White Dawn. Oh, ok, Entonces, creo que ya. programa, madre. Ya, güey. Está bien, pero muy mal. Temporada 8, chingón. No, entonces ya la morra me dice, no, pues se sienta en el sofá, ¿no? Y yo así de, se sienta a un lado de ella, así, ¿no? Y luego, se la mete a la verga. Y la morra, ahí fue donde aprendí. Esa morra fue como que sí era mayor o algo así, güey. No era algún otro morrito o morrita del otro lado de la pantalla, no sé. No puedes jugar juego de roles y cogerte luego a la persona. Tienes que, pues, como que Tienen que formar el pedo, ¿no? Pues creo que eso es hasta la vida real, ¿no, güey? Sí. Creo que gracias a eso también aprendí dos ahí a jugarle en la vida real. Porque me dice, no puedes hacer eso. Si empiezas a hacer eso, me voy a desconectar. Y yo así de, ok. Pues, pone la televisión. Actúa como que está viendo la peli. Sí, me acuerdo de esa. Se me quedó bien marcado que la morra me dijo así de, no puede luego empezar a tener sexo porque me desconecto. Y yo así de, Pero eso, ¿qué pedo, güey? pues sí, en la vida real las morras también hacen eso. Sí. Pero ¿por qué estamos hablando de esto, güey? Nomás quiero recordar. Porque... no hay motivo no, para no, eso. Anda medio dice este men. Porque te habías ofendido de que estabas gordo, güey. Cotorreo, güey. Yo quiero una quesadillita. Ahorita salen. Güey, ¿qué opinas de las quesadillas sin queso del centro? Del No país? mames, pues se maman, ¿qué es eso? No existe esa madre, güey. Es una... No, sí es verdad, güey. Yo le puedo decir gato a un perro y sigue siendo un perro, güey. Eso sí. Sí es, exacto. ¿Estás tratando de luchar en contra de la identidad de género, güey? No, de la identidad de las quesadillas. De los géneros, sean motores de lancha si quieren. Las quesadillas sí me molestan, güey. Chale. La neta. Sí está pelada. A ver, ¿qué dice la raza por acá? Quiero mandarle un saludo al compa, el compa Fabián. Ya no hay carne, güey. Gorrito, compa, un saludazo. Ahorita hacer más, güey. Están preguntando por el compita Juan Diego. Sí lo invitamos, raza, no pudo venir. Les digo Se ofreció que... el morro, Papá no lo no. pudieron de repente. No queremos decir, pero pues sí. Perdón, me quedé en la muda yo también. Dicen que César se parece al fantasma. El fantasma está güero. No tengo nada en contra de la gente prieta, pero yo no quiero serlo. Pásame una salchicha. A ver, César del Regir, Sí, cierto. ¿Y esas chicharitas? a ver, ¿por qué hay una quesadilla arriba de los salchichas? Para que quemara. Trae un cagadero, Para que absorbiera el sabor. Por favor, güey, Que me parezca al fantasma. No, sería un honorzote parecerme al fantasma, güey. Amigo Oscar, muchos morrillos de los que están en la transmisión están preguntando que ¿cuál ha sido tu mayor experiencia en lo que estás con este pedo de la música ahora? ¿Quieres salchicha? O sea, con un pan o algo que te haya pasado algo chido, que digas, no mames, me pasó algo chido. ¡Madre! Perdón, Pues no sé, güey, algo chido. Siempre me pasan cosas chidas, güey. No tengo algo como que diga, esto, güey. ¿No les quieres compartir algo a los morrillos? No, no es que no les quiero compartir, es que me agarraste en curva porque estoy como de, güey, ¿qué les digo? Pues, he tenido más que fans, un chingo de amigos por ahí repartidos en todo el país, güey. Simón, eso es lo más chido, que Sí, conoces no, un sí, chingo sí. de raza, que te ves amigo de compas buenos para la música de ese Sí, padre, sí, chingón. Sí, andamos aquí. ¿Crees que YouTube te cambió, ma? Demasiado, ¿Crees güey. Sí, que en tu forma de desenvolverte en la sociedad, güey? ¿Crees que afectó lo que seas YouTube? Desenvolverme en la sociedad, no tanto. ¿Neta no? ¿O convivir con la raza o así? Sí, yo creo que sí, en ese aspecto sí, pero créanme que el Magallanes es como yo. Yo no soy tanto un personaje, nomás soy un poquito más fuerte cuando grabo con una cámara enfrente. Pero no, soy así, el Pepe. El Pepe. El bebé. Ok. ¿Necesito por qué usaste Leo? Quiero mandarle un saludo al compa Ian Salep. Papá, Saludos, carnal. Pero... ¿Se prendió? Sí, prendió, sí, por
¿Por qué están allá ustedes dos? Espérame, que estoy cazando Háganse la la tortilla. Aquí está invadiendo, amigo, tenemos hambre. está invadiendo mi asador, es lo que está haciendo. Unos 5 minutos más y termino de comer, pero si me pongo las pilas ya. Aguántame un poquito. Unos 5 minutos. Sí, es cierto, Roland es bien bueno pidiendo dinero en tus en vivo, güey. De verdad. Me compro y cambio. Y te dijo, Es que, no, es que Raúl tiene algo bien perro que es como el señor de las cobijas. Está hablando esto, y otro más, y Se va. Un saludo. Sí, eso me dijo mi jefe un día. No, tu amigo pide como el de las cobijas. Y como que si quieres donarle, pero pues no sé donar. Ya que mi jefe aprenda a donar, güey, te va a donar, güey. Ok, eso está bien perro. Yo les quiero preguntar, raza. Empiezo poniéndome como ejemplo. Mi mamá ve mis videos, güey. Tal vez ahorita mi mamá está viendo mis videos, a menos que esté cuidando a mi sobrina, porque pues soy un mal ejemplo, ¿no? A veces. Pero mi jefita siempre ve mis videos. Un saludo para mi mamá si me está viendo. ¿Sus mamás ven sus videos? Sí. Mi mamá está viendo mi video. Si estás viendo mi video, mamá, un beso. Yo creo que también no me ve, güey. Y Sí. también me está viendo mi muñeca. Mi muñeca hermosa. Preciosa. Es un chiste malísimo. Pero también mi novia debe estar viendo mi video. Es un chiste malísimo. El vato que me pregunta que qué pedo con mis chistes. Sí, güey. Hace un chiste sobre su muñeca. Mi mamá casi no, porque no usa redes sociales. Pero de repente mis hermanas llegan de: ¿viste la mamá que subió Julio el miércoles? Y ya así de, a ver, ya se les enseñan así de: ah, qué chistoso, amigo. Qué bueno que se me cayó de la No, eso tú lo dijiste ahorita de mame, pero es verdad, güey. Cuando estaba chiquito, güey. ¿Te caíste, güey? Bueno, Es un cualquiera se le cae, güey. mame de mi podcast y de la gente que me sigue, güey. Cuando tenía como a lo mucho un mes de nacido, güey. Lo voy a quitar un dedito ahí porque me quiero entrar, güey, acá. Ajá. Claro, Y haz de cuenta que estábamos. Yo ya tengo como 20, güey. Son muy salchichones. Pues yo nací en una familia pues, humilde, se puede decir ahora sí. Bueno, no, que pobreza con humildad no es lo mismo, ¿verdad? No. Éramos pobres a la verga. Vienes de abajo. Éramos creídos, pero pobres. Éramos bien mamones. No, entonces, pues nuestra casa era de un solo cuarto y nada más había una cama. Y les digo que para este entonces yo ya tenía 7 hermanos y yo era el octavo. Y pusieron como a 3 o 4 de mis hermanos a cuidarme, güey. O sea, tenían rodeada toda la cama ahí mientras mi mamá hacía cosas de la casa. Está rota. Y me les caí. Creo, hasta hoy en día, como me cuentan la historia, yo creo que me tiraron a propósito. La neta, no fue de que me las caí, porque si están 4 personas rodeando la cama y tú eres un bebé en medio de un mes. Tiraron a la verga. Sí, güey. Y que dice mamá que nada más volteó, que ella estaba echando tortillas, de repente volteó y voy rodeando en el piso a la verga. Porque nuestra casa tenía desnivel. Entonces, ajá. Y que fue, ¿qué pasó con el chiqui? Que me dio un vergazo como a un mes de nacido, güey, me caí y me pegué. Entonces yo creo que sí afecta en el hecho de que ahora soy youtuber. Pero Yo de morro también me caí, güey. ya ves, güey. Tengo un chingo de vergazos en la cabeza, yo, güey. Y allá el mame en mi canal, porque les gusta hacerme burla de que tengo una cabezota. El pelo disimula, güey. Y todos estamos así. Pero sí. Ajá, Nadie le como dice que que no, güey. No, güey. El pelo disimula, neta. Por eso el pelo, la barba hace más bulto, pero vale. Por eso nunca voy a rapar en mi vida, güey, porque no mames, pinche cabezota. Güey, creo que ya lo he dicho, pero uno de los insultos más perros que me han dicho en mi vida es cabeza de GameCube. Ah, güey, no, mi familia. Mi carnal me dice cabeza de martillo, güey. Sí, no, pero eso es bien cargadito. Mi familia siempre ha sido bien cargadita. Pero bueno, entonces el mame es, güey, de que acababa de nacer y conforme empezó a crecer mi cabeza a un tamaño exorbitante, güey, creó su propia órbita, güey, y se estaba atrayendo junto con la... ¿No es que si 2 planetas se acercan ya demasiado, güey? Sí, se chocan. empiezan a atraer y chocan, güey. Pues mi cabeza con la tierra, güey, por eso me caí, güey, y me fui rodando, güey. Qué buena teoría, güey. Tiene sentido para mí. Pero sí me caí de chiquito. De chiquito de cabeza. Ah, chiste de tío por 2. Andas con todo. Es que estoy asando carne, güey. Andas con todo, tío. Tengo que hacer chistes de señor. Ahorita voy a subir por mis shorts kakis y me voy a poner unas calcetas largas acá.
Tiene más chance ahí. No me quiero ver a la gente, creo. ¿Qué más dice la raza, güey? Chale. Todo el pinche chat dice Tracatrán, güey. Tracatrán. ¿Quieres contar la historia de Tracatrán, Maga? Para la raza que no se la sabe. Estaría perro. ¿Sí, güey? Sí, ¿no? Bueno, en lo que comen les cuento, en lo que están mis papas, porque pues... Ya casi están, güey. Ya Yeah. está, les falta un poquitito. Ok, les voy a contar la historia de Tracatrán. ¿Qué es Tracatrán? Este güey no se Déjala la que sabe. cuente la historia. Déjales cuento la historia. Les voy a contar la historia de Tracatrán. ¿Qué es Estas Tracatrán? son Story Times con el Maga desde el canal de Leo. Por cierto, saludo a mi mamá porque estaba dice, Oscar, cuenta una historia. Ya voy, mamá. Ya, espero siga despierta. No le arremede a su jefa, oiga. Está bien, tío, no me regañe, tío. Me destapa una caguama, mijo. Ok, ¿cómo va el pedo? Hagan de cuenta que en una ocasión nos invitaron a tocar una vecindad. No es la vecindad del Chavo, no creo que porque estoy con Raúl les hacía el pedo, pero... barras. Pero estamos acá en la vecindad. Y desde que llegamos estaba bien folclórico el pedo. Folclórico es mi manera bonita de decir de escasos recursos. Pero bueno, el punto es que era un patio súper pequeñito. Era un patio folclórico. Era un patio súper pequeñito, era creo que quizás un poco más pequeño que en el que estamos ahorita. Pero el punto es que nos acomodamos todos con los instrumentos. Y cuando llegamos había un señor, que la neta tenía la cara así como... así todo como vela derretida. Y el güey parecía, para los que han visto caricaturas de antaño y para los que no, googleen Droopy, D-R-O-P-I o algo así se escribe. Era un perrito y estaba bien chistoso. El baterista me dice, Maga, que avise al Droopy. Y en cuanto me dijo eso, el Droopy acá de, ay, y así como que, ¿qué? Bueno, total. Estábamos acá tocando en la fiesta bien a gusto y de repente un pinche pedonón, pero un pedo así de esos samuráis silenciosos pero fatales. Y todos como de, joder, chingada, qué pedo con el pinche pedote. Y neta, la fiesta se detuvo. Fue una fiesta que se detuvo por un pedo. Y el Drupe estaba como de, ay, ¿quién se echó un pedo? Entonces fue como de, güey, ¿quién se echó el pedo? Pues todos acá, no, fue fulano, fue sustano, fue perengano, de chingada. Y mi papá, como en ese entonces, pues celoso de mi papá, siempre usó sus gabardinas tipo exterminador. Decían, usaba acá sí, güey, era hombre de ley, mi jefe, güey. Como Neo de Matrix acá. Sí, güey, tenía su hebilla acá como de revólver y todo el pedo, estaba bien perro, güey. Entonces, no, es el del bajo, se lo escondió abajo de la gabardina y le estaba haciendo así. Y así, no mames. Entonces, el Chindo, el acordeonista, pues se estaba riendo, pero el Chindo se ríe. Tiene una risa, hagan de cuenta que el güey se está así como de... Entonces, ¿es pariente tuyo? Yo pienso que quería agarrar la risa, güey. Está bien cagado de risa. No mames, fuiste tú, pinche hediondo. Y así todo de, saquen al hediondo y la chingada. Y pues se salió así como para agarrar cura, ¿no? Ya regresó. La tocada siguió normal, todo bien. Entonces acabamos nuestras 3 horas por las que íbamos. Y se nos acerca un señor. No, ¿pueden tocar otra hora? Sí, ¿cómo no? En eso seguimos tocando otra hora. Y hagan de cuenta que llegó un grupo de 3 mujeres. Eran 3 mujeres que yo las llamo el Escuadrón de la Muerte. Porque pues se veían un poquito tomadas, por no decirte porochas. Pero estaban, chale. Pues, el Escuadrón de la Muerte versión mujer. Total, entre esas había una, les voy a describir, era alta, una espalda acá chingona. O sea, para ser mujer tenía un espaldón. Altilla, morenilla, y tenía el pelo así como no era afro, pero era así como peinado tipo permanente, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el Diego me dice, el baterista, oye, Maga, ¿has visto las películas de Tintán, güey? ¿Cuáles? Así, la del Bello Durmiente y así. Y digo, sí, güey. Seguimos tocando, Maga. ¡Tracatrán! Y yo así de, no mames, güey. Les explico, Tracatrán. Tracatrán era un cavernícola en la película. Qué pedo, güey. Y pues Tracatrán sí se parecía a Tracatrán. Entonces fue como que me quería cagar de risa, pero no pude cagarme de risa.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que X, ahí estaba Tracatrá, estaba el grupo y tantos bailando bien a gusto. Y cuando ya acabamos de tocar, se nos acerca el mismo que nos había contratado. Es que, ¿saben qué onda? Otra hora, es que la neta está bien chido el cotorreo que traen y la chingada. Nada más una petición. ¿Pueden tocar la siguiente hora sin bajo? Y todos, ¿cómo sin bajo? No, sí, miren, vénganse para acá. Chinga, se voy a poner a tu papá el compromiso, güey. Dale. No, pues vengan acá sin bajo. ¿Pero por qué sin bajo? No, miren, es que la neta, mi carnal quiere bailar contigo, le decía a mi papá. No, pero es que ocupamos tocar bajo. No, mira, es que mi carnal neta te vio y te lo hiciste guapo y quiere bailar contigo. Perdón. Y quiere bailar contigo y todos, güey, pues ¿quién es tu hermana, güey? Y volteamos y era Tracatrá, güey. La hermana del vato era Tracatrá, güey. Entonces, no mames. O sea, no nos cagamos de risa en ese rato, pero todo fue como que, uy, ¿qué podemos hacer aquí? Y pues no, es que no se puede tocar sin bajo. Y yo por el puro pinche morbo de ver a mi papá, dije, no, sí podemos. Yo me aviento el bajeo acá en el bajo quinto. Una chinga llegando a la casa. Y pues fue como que, no, es que no se puede. No, y todo, sí se puede, Barry, ¿cómo no, güey? Ahorita nos la aventamos. Y tiene a mi papá que le tocó bailar con Tracatrá. Mi papá todo cagado y Tracatrá. Y ahora sí que a mi papá le tocó bailar con la más fea. Y pues fue una hora muy graciosa para nosotros, para él no. Pobrecito, perdona, papá, es su culpa por ser guapo. Y es que esa gabardina, güey, traía, estamos hablando de los 90, amigo, y ese era otro boleto, güey. No, el vaso, ¿me puedo poner el vaso? Su Señor Magallanes, ¿le quiere informar algo? ¿Qué? Creo que le va a hacer de su agrado. ¿Qué pasó, amigo? Porque quiero mostrar la raza de esto. Tengo que bloquear esto, amigo. Permíteme. Me bajó la comida. Eso se ve muy hermoso. Estamos en la tradición. El Maga blogueando en vivo. Watchen, raza. El compita Maga no come carne. Pero le hicimos algo por acá. Espero que no se caiga, güey, porque va a estar muy cabrón. Imagínate. Unos honguitos con queso, especias y pues una papita. Ahorita Ay, qué delicia. unas güey. quesadillas, güey, para que acompañes. Todo con queso, güey, porque yo sé que el queso es vida. Huevo. ¿Lo enseñó? Muchas gracias, amigo. Y ya no lo encuentro. Y pues esa fue la historia de Tracatán. Yo ya voy a comer. Ustedes cuenten algo, amigos. No sé, pero es que no hay nada que se No soy bueno para contar historias. ¿Alguien tiene suerte por ahí? Historias como de que yo tengo muchísimas historias también. Raúl, de toda la bola que estamos aquí, güey. Tú eres el que menos ¿A hablaba. quién fue? Simón es el que menos hablaba. No, perdón, disculpe. No, ¿a quién fue el primero que conociste, güey? ¿O cómo iniciaste tú en este rollo de YouTube norteño, güey? Ahí le voy a contar el asunto. Fierro. O sea, inicié, yo creo que ya, muchos de la gente que me ubica sabe cómo empezar el rollo de querer pues, enseñar a tocar guitarra. ¿Qué? Ah, Ya que se había desconectado el... creo que se desconectó la cámara, ¿no? Sí. A ver, déjame ver acá si sigue todo en... Jaló el cable. Fui yo. Sí. A ver, espérense, raza, ahorita nos acomodamos, no se apuren. No se pierda, pero no se Pero pierda. no, se nada. me dio el cargador. Sí, es que como que se reinició la cámara, güey. Ah, no, verga. ¿Qué pasó? Nada, a ver, espérame. Esto es épico. Güey, no me quiero comer lo que me cocinaste, güey. ¿Por qué, güey? Porque se ve bien bonito. Fue culpa del portacesares. Oye, la Chile, neta, sí. güey, nomás empezó a hablar el Raúl otra vez. Plebe chale, ya no voy a hablar. Me sentí envidioso, güey. Así de Raúl. A ver, espérenme poquillo. Chale, güey. No, nos seguimos viendo trabados. A ver, espérenme.
No, ahorita están pasando cosas impresionantes. ¿Qué? ¿Llegó? ¿Quién llegó, güey? Llegó. Ese es Oscar Mésar, güey. ¡Wow! No, ya No. te vas. ¿Por qué te quieres ir? No, aguántate. espérate. Oscar, ¿me vas a ayudar a hacer la carne, Oscar? Ah, no puede ser. Luisito Comunica, ¿qué haces aquí, güey? ¿Estás de viaje por Mazatlán? Escorpión dorado, no mames, qué pedo, güey, pinche escorpión. Peluche en el estuche. Ah, güey, tu pinche frase, qué chingón, güey. Güey, Ari Gameplays, ¿quieres jugar una reta de Smash con nosotros? Ay, Gameplay, ¿por qué vienes en traje de baño? No manches, no debes andar así por acá. No deberías andar así. No deberías andar así. ¡Guau! El vato que siempre, que no se quita el Bluetooth del oído. ¿Qué haces aquí con Mía Marín? No, la mierda. Sigan diciendo pendejadas, amigos. Saca tu repertorio, güey. Una pregunta de verdad antes de que siga Saki con su historia. Su historia que nunca empezó. ¿Por qué para acá para el norte, de hecho, ni venden tía rosa las tortillitas? Es una ofensa. Saben malas, Y güey. vende, güey, Sí. vende, pero nadie las compra, güey. Es una ofensa. Pero solo venden. Pero, por ejemplo, comparadas con esta madre del hogar. ¿Qué? Ah, no, verga. compramos esa porque nos llevó. Ok, pero comparadas, o sea, sí saben más culero que Sí. No, las tías rosas de maíz, güey, no, nunca las he comido, la verdad, yo. Oh, creo que alguna vez, güey, pero se ¿Tan siente así? como que muy, como si fuera papel, güey, de repente. Se me hace. Comparado con las tortillas que venden ahí donde soy yo. Sí. Con las buenas, pues. Sí, Con las del pueblito. sí, eso sí. No tiene razón. Bueno, no las he probado, no las he comparado. Pero. Güey, ya no agarra esta madre. No, güey, no chingues. Ya. No. Espérenos, raza, espérenos. César, ¿viviste en Culiacán, no? Nunca Sí. En el rancho, pues, a manito acá viene. No, pero quitándola de manos, porque hay de máquinas, pero que Ahí está, ya. Ya volvimos. ¡Yeah! Volvemos a la normalidad. Simón. Órale. Sí. Adiós al Gameplays, adiós a Luisito Comunica. Nos vemos, con gusto. Gracias, Oscar. Muy buena carne. Gracias por los consejos. Entonces, señor Sají nos contaba, señor Raúl Jiménez, ¿cuáles eran sus inicios? ¿Ok? Ah, sí. Aguanta, Sobres. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? Acabo de cometer una... Barbaridad. Sí, güey. ¿Cómo Iba a hizo? subir una foto, lo subí otra que no era. Ok. ¡Ah! No, se filtró algo. Se filtró. Se ha filtrado el pack, güey. Se ha filtrado el pack de Raúl Jiménez, ¿acaso? Güey, no. Aguanta. Nada más en lo que se calienta es para Julio. Ah, pues ¿Qué estábamos contando en estos Pues momentos? íbamos a contar cómo inició Ah, Raúl, sí, güey, pero si quieres cuéntalo tú, Maga. No, yo lo voy a contar yo. Bueno, les decía siempre que yo empecé por ver si es cierto que se podía ganar dinero. Pero tomándole la pregunta principal a Leo, la primera persona que conocí, la neta me cae muy mal ahorita, pero la primera persona que conocí que tuve el gusto de hablar con él, es mi compañero aquí a un lado, Magallanes. Ah, pues chinga tu madre, también me caes mal, güey. ¿Neta, güey? No, sí, güey, ¿tú no te acuerdas que? No, sí me O sea, no, te estoy preguntando en buen pedo, güey. Sí fui yo el primero que te contestó. Sí, güey. Tú Es que fuiste. sí me acuerdo. Ah, ok, yo me acuerdo, les voy a contar mi parte de la historia. Yo me acuerdo que en aquel entonces... A ver, espérense, creo que se... Nos amamos antes de que todo el mundo supiera. A ver, ¿seguimos en vivo, güey? ¿Eh? Aguanta. ¿Seguimos en vivo? No sé. Es que... ¿Qué dice el chat? A ver, espérenme. Se armaron las confesiones. Pero sí se ve bien, güey. Es que a mí se me trabó el programa acá con el que estoy transmitiendo. Está checo, güey, esa madre. Se me trabó el OBS, please. Pero, ¿Qué? ¿Neta? ¿Qué? Ah, no, sí se ve, ¿no? Sí, estamos acá. Ok, está trabado el programa. Esperemos que no pase nada porque no lo voy a poder arreglar. Está el balazo a esta madre, güey. Ok. Ah, perdón por interrumpirlo. No, está bien. No, pues así siempre, Raúl me mandaba mensajes como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y sí, ¿Tienes las tortillas? tengo un canal de YouTube. A ver tus pies. Oiga, madre, yo me la sé distinto, Yo me la sé distinto, te estoy contando. Ok, el vato estaba preguntándome que qué pedo, que cómo le hacía para las tablaturas y la chingada. Le dije, yo no hago eso, güey. Dice, yo sí quiero hacer, güey. Y ahí fue la plática, güey. Eso cuando pasó, madre. No le hagan caso, raza. La neta empezó así.
yo estaba haciendo mi contenido y empezaba a ver personas que hacían contenido parecido al mío, la verdad. Me parecían, antes en YouTube te aparecía tu canal y a un lado, a un costado te aparecían recomendaciones de canales que se parecían al tuyo. Esas de ajo, güey. Entonces, entre esas recomendaciones estaba el Magallanes. Y yo miré sus videos y decía, qué perro toca. Antes decía qué perro toca, ahorita ya no, pues. No se puede comentar nada porque estamos en buen pedo, güey. No, Raza, esta es como la tercera vez que el Magallanes se quiere verguiar a Raúl. Sí, sí les creo que... en unos días. Bueno, le decía, Magallanes ahí lo empecé a ubicar y decía, qué perro toca este vato, decía, qué chingón. Su canal era... ¿Cuántos tendría? 6,000 seguidores en ese entonces, güey. Y yo no llegaba ni a los 1,000, güey. Sí, tenía como unos 6, luego tú tenías unos... Como 1,000. Ok, esto sí tengo que me impresionó, la neta, voy a decirlo abiertamente. Yo cuando recién ubiqué el canal de Raúl tenía poquitos seguidores. Y de repente dejamos de hablar así como por azares del destino. Y me volví a sumar a su canal y ya estábamos casi igual. Yo tendría como unos 15,000 y tú ya tenías como unos 10,000 más o menos. Igual pasó otro lapso chiquito y yo tenía que como ya unos 30,000 y este cabrón iba para los 115,000. Dije, qué chingosa, ¿a qué nos pasó eso? Al final. Bueno, pero el punto fue que el Maga me mandó un mensaje, porque antes se podía enviar mensajes por YouTube. Por YouTube, Y me mandó un mensaje y la neta cuando lo vi dije, me habló este vato, la neta yo me emocioné porque mira su canal y tiene un chingo de seguidores y hace contenido parecido al mío y la neta toca bien perro. Y Maga me propuso hacer un video en colaboración de donde tocar algo chilo pues acá para subirlo a su canal y una especie de promo. La neta se acercó bien, cosa que no cualquiera hiciera. Pero como no yo no sentía que trajera nivel en aquel entonces, yo tampoco. Oye, sí es cierto, güey, te negaste la primera vez, güey, sí me acuerdo. No, es que yo no sentía que pudiera, güey, la verdad. Se me hacía mucho lo que miraba que manejabas tú, por ejemplo. Hasta la fecha, pues todavía no puedo tocar así, pero miraba y decía, no, yo no puedo hacer algo que esté más o menos a la altura. Y luego me enseñaste a Sergio Hipólito, güey. No, Hipólito está ahí perro, güey. Para los que no sepan, Hipólito es el rey, ese vato es el rey, así. Pues lo vi y dije, no, hombre. Sí, me dice, ¿puedes hacer algo más o menos? Guíate con esto. Y yo no, hombre, me faltan años para poder llegar a ese nivel. Y así fue como conocí al Magallanes. Después ya se dio Juan Diego, después Jorge, después los demás que ya no sé quién después de todo así desarrolló. Y esa fue mi historia como youtuber principiante. Voy a encontrar normal. Ya saben, amigos. ¿Y cuál es tu versión, Maga? ¿Dijo mentiras? No, ya me refrescó muy bien la memoria. Es que sí hablamos por mensajillo, pero bien leve. Y yo sí dije, güey, pues hay que... O sea, como les digo, yo vi que estaba creciendo bien perro. Y dije, no, qué perro que haya gente que le esté echando chingo de ganas y que crezca por lo mismo. Entonces le propuse hacer como algo acá chingón. Y el Raúl se panicaba y dice, no, es que neta, güey, que ahorita no puedo. Le dije, no, algún día hay que hacer algo. Y pues les digo, pasaron como 3 años y ya fue cuando Raúl ya tiene 200,000 suscriptores, tú ni siquiera llegas a los 100. Y pareciera que lo dije en tono de burla, pero yo me sentía bien perro porque dije, güey, qué chido que alguien le eche ganas y que crezca así en chinga en YouTube. Y a la fecha, el canal de Raúl sigue creciendo bien perro. Y el güey se fue. Hubiera estado muy bonito que lo escuchara de mi parte. Espero que vea la retransmisión. Que lo vea resubido, güey, no hay pedo. Les voy a mencionar algo, raza, que creo que la gente no menciona lo suficiente. Y relacionado ahorita a lo que dijo Raúl y el Maga, que se sintió intimidado de colaborar con él. Yo, antes de conocerlo en persona y aún conociéndolo en persona, Magallanes, yo solo lo había visto unos 2-3 videos. Y ya lo conocí y aún así no había visto tantos videos. Pero la neta, les voy a ser honestos, Magallanes no pasa nada. No expone tanto su talento en sus videos como tiene. O sea, si tú estás viendo esta pantalla, esta transmisión ahorita y crees que el Magallanes es muy bueno, no tienen la menor idea de lo bueno que es este A cabrón. menos que se esperen al ratito que traiga el quinto. Confirmo. No, es una verguisísima. Yo cuando ya empecé a darme cuenta de lo chingón que tocaba Magallanes, mucha gente
Por ejemplo, cuando hice el reto de los 50 intros en 5 minutos, Hace un año. mucha gente sí me tiró así de, que por qué, que quién sabe qué, y así de, güey, es que no se están dando cuenta lo limpio que tocó, lo bien que bueno, creo que sí tuviste unas cosillas ahí que a ti, Normal. ajá, a ti, pero a mí yo así me quedé, no mames, eso está perfecto, güey, o sea, qué pedo, en qué te cuestionas, y este güey toca muy chingón, la neta es un pinche crack que a lo mejor nunca van a ver lo chingón. Güey, no me gusta llorar cuando como, güey. Pero a mí sí me gusta mamársela mientras come. No. A ver, quiero ver. Me encandila un poco el pito del maga después de esa cosa. Se va a quitar de la luz. El primero que conociste tú fue el maga, César. Técnicamente, fue en persona, sí, fue el primero así de que lo conocí porque estaba ahí en esa plaza, llegó temprano, puntual como siempre. Estaba ahí atendiendo a los fans, tenía como 2, 3 morrillos ahí acosándolo y el maga ahí. La maga tiene buena gente con... Y yo nada más llegué y ¿saben dónde hay putas? Güey, esto tiene que ser una plantilla, güey. Por favor, güey. Ya que una plantilla, güey. La raza es la que decide que es una plantilla, güey. Sí, güey, pero fíjate que pues yo llegué con esa onda y pues como lo dije muy en serio, vi al man así como que sacar, como así como que en seriedad o como que le contesto. Güey, lo dijiste súper serio, güey. Yo pensé que sí era verdad. Y ese se quedó así súper, así como que viendo a los morros a ver qué pedo. Y ya fue cuando dije, no, tengo que decirles que es broma, no. No vayan a pensar que sí soy un güey buscando chichi. ¿Sí puedo tomarlas? Sí, güey, a lo mejor. Mi respeto por tu correo, Bob Esponja, güey. La neta, güey, la neta. O sea, si está bien Abre simple, muchas puertas. está chido. Que dice que no la armas, güey. No dije ¿Quieres? eso. Ah, que Bueno, sí. sí. ¿Quieres caminar de regreso a Michoacán? No, güey. Es mentira, bro. Estamos lejos, Sí, te vas a tardar. Es más, nada más por eso, échame una quesadilla, güey. El bajo. Esa no, otra, pero Arre. con carmita, no te ¿Tú preocupes. cómo conociste al maga, Carlos? Yo, maga, Cuéntanos su historia de maga. Vámonos. que mi versión, a la que yo me acuerdo, fue de que una vez yo andaba en el celular y un amigo que es de Yuma, Arizona, bueno, se llama Mike Llanes, es bajo Quintero, me etiquetó un video. Mike Llanes se llama. Sí, Mike Llanes, Maga Llanes. Inception. No, palabras, güey. Digo como barras. Barras. Bajo Quintero, para Ay, no, que tú quisiste decir word. Me pasa. ¿Qué pasa? Palabra. Bro. Ay, y me acuerdo que me La carne. etiquetó una adaptación que el maga había hecho de Esperando mi juicio. Está Era en bien Bajo Quinto, ¿verdad? Sí, en Bajo Quinto. Ay, y pues la verdad yo nunca pues, fui de que me voy a poner a ver pues, tutoriales Ay, güey, está bien grande, de güey. Bajo Quintos menos, pues entonces me topé ese video, mi amigo me lo etiquetó, lo miré y se me hizo bien padre porque ¿Quieres? ¿Tú, Julio? lo adaptó bien, o sea, musicalmente. De ahí también me llamó la atención de que Polo Durgo nunca miraron que adaptara bien lo que había hecho. Y me acuerdo que yo le comenté ahí en el video cuando él me etiquetó, yo le puse, la madre, como que perro, como que, lo veo, qué perro. Y me acuerdo que de ahí creo que tú le diste como un like, ¿no? Así como que, like. Comentas Pero- otra cosa, güey. ¿Qué había puesto? Ahorita voy a dar mi versión, ¿Pero qué güey. había puesto? ¿Qué había puesto? Sí, Dijiste, no te salió, güey, carita riéndose, güey. yo no Sí, sabía pero cómo eras tú, güey. Simón, era sí, ya me acordé, ya me acordé. Al Mike el Mike me lo envió después a mí, o sea, me lo etiquetaste y puse eso. No, sí, ya me acordé. Ujú. Simón. Y haz de cuenta que Una botica. de repente creo que le diste like y no sé qué más, y no sé qué pedo. Te escribí. Y ya me escribiste tú y tú como que, güey, la neta, no es por acá, pero todas las personas que le he hecho tutoriales, ha sido contigo, neta he batallado más y la madre. Yo fue como que, qué chido, güey, ¿y qué haces tú, güey? Acá, no, pues hago tutoriales y ya fue como que, güey, voy a tener una chamba en Guadalajara. Como en 3 días, como güey, en fue 3 algo así, días, güey. güey, le dije, si quieres, hay que cotorrear, güey. Y pues sí, fue así, pues, Así es como una persona acaba viviendo en tu casa por un año, amigo. Tengan cuidado. y pues sí, así es como yo lo recuerdo. Sí, estuvo curado esa vez porque
pues yo me puse a sacar, o sea, ya sacaba algunos tutoriales de lo que había hecho Carlos acá. Y me acuerdo que saqué esperando mi juicio en el bajo quinto. Y sí, en efecto, un amigo de él lo etiquetó y comentó acá, no le salió. Y yo como en ese entonces, o sea, si ahorita sienten que tengo un ego grande, antes era todavía más cabrón mi ego. Y dije, ¿cómo alguien va a decir que no me salió? Y me metí a su perfil en chinga y dije, ay güey, es el que hizo el requinto. Bueno, está en todo su derecho, pero ¿por qué dijo que no me salió? Y me puse a buscar los discos de acá. Y dije, güey, en 2 discos me hice fan de este vato, se pasaron 2 horas. Y dije, güey, le tengo que mandar un mensaje, güey, este güey es la verga, güey. Bien emputado. Tocas bien, perro. ¿Pero por qué dices que y sí, pues, fue como un diálogo ahí cortillo. No les voy a mentir, güey, se la dejé brillando a este vato y la neta se lo merece, güey. Pero ya como a los 3 días, fue como de, ¿qué onda, men? Voy a tocar en Guadalajara, ¿qué onda? ¿Kyle o qué? Bueno, aguántame, ahorita te aviso. Y fue como de, ok. Y ya cuando llegó a Guadalajara, me dice, voy a ir a tal plaza, ¿qué onda, Kyle? Y fuimos, Andares, ¿no? Fuimos a Andares. Y fuimos y fue como que, qué perro. Y nos quedamos bien, o sea, nos quedamos bien así como chido. ¿Todavía? Ya después nos besamos, güey. Verga, no, güey. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya acabó? No, pues. Oh, man. ¿Qué? ¿Yo qué? Ya no podía He cometido muchos errores en esta amistad. Uno de ellos fue creer que calibrar una guitarra sería fácil. Fue pensar que yo era lodero acá. Y pues, Ahorita, güey, que el chiste, como el punchline de cuando me chingó la guitarra, güey, de lo gracioso que estuvo, güey. Por eso como que se lo perdoné, güey, también. Porque era como que, güey, es que yo trabajaba con loderos, me dijo. Y acá en Guadalajara y la madre, acá. Y pues, pues dale, güey, chingona la madre. Y me ha dicho eso. Ya cuando me la chingó, me dijo como que, no, pues en realidad pues yo era el que barría, güey. Pero era la limpieza. Pero era el que lo barría, güey. Y es que ya me lo había dicho, pues, pero yo como que, chido, pero ya después, no, pues yo anduve ahí, yo como que me entiendo. Hay una- Yo he mirado demasiado cómo trabajan todo y pues yo he de saber, dijo, pues. Era la verga, digo. Sí, güey, me dio un chingo de risa, güey. Dije, no, pues, Es que yo me sentía como, ¿han visto una película de unos que se pierden como en un desierto y tienen que armar un avión, güey? Y un vato dice, yo sé armar aviones. Y ya cuando descubren que el güey arma aviones eran aviones de juguete, güey. Algo así sucedió, güey. Era ese asesinato. Chale. Y ahí era como, F en el chat. como que me picó algo, ¿Se te hinchó? como una alergia. Yo también, y a mi hermano y a la tía, güey, también. Si le explica algo, se le tatuaje, se le hincha todo el tatuaje. Todo se le hincha. Ahorita hay una más de mosquitos. Sí, ya Una leve. me estoy dando cuenta. ¿Otra pesadilla, Juan? Dengue, ¿no? Ay, sí, turno. Voy por un juguito. Platican algo, amigos. A ver, ahorita el maga hablaba de algo, que decía que antes el vato, si ahorita lo creen que tiene el ego inflado, antes estaba más cabrón. Para ponernos densitos, güey, antes de pasar a la música y antes de hacerme mi quesadilla, les llegó a pasar algo parecido, güey. A mí sí, la neta. ¿De qué? Que antes me creía bien perro, güey, o sentía que era acá lo máximo y ahorita es como que, estaba bien meco. ¿Con la guitarra? No, con la guitarra no, pues en general, güey. En general, la vida. No, yo no. Bueno, creo que mis momentos más egocéntricos fueron en la prepa, que yo... Pero porque era como... que yo me creía verga, güey, o sea, el chingón, que el mundo no me paraba, güey, que yo iba con todo en la vida en general. Todos estaban pendejos. Aquí sí, todos menos yo, Yo lo sé todo, la verga, tengo 16 años y ya sé todo de la vida. Y nada más, pero así de ahí para adelante agarré el pedo y nada. Ya me llené. ¿Qué pasó con ese tema ahora, amigo? Nada, estamos hablando acá de... Especialmente con la música, güey, yo era así de, yo escucho pinche metal, death técnico, Sí, yo noruego, creo que- así de, y yo creo todos que los era demás algo me la así. pelan. Algo metalero true. Ajá, sí. Qué asco. Y así, todos los demás me la pelan porque yo escucho metal y es la mejor forma de música. ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco Chamaco pendejo? Sí, yo era así, güey, así Está bien, pero ese video, amigo. de morrer, gracias. Estamos hablando como ahorita que dijiste, güey, que antes tenías el ego más cabrón que ahora, güey. Sí, güey. Que- De hecho, cuando conocí a Carlos y cuando te conocí a ti, güey, creo que le bajé mucho de huevos, güey. Demasiado. Nomás hace falta toparse otro vato igual de mamón. Como yo. De ahora en adelante, después de que los conocí a ustedes, me voy a sentir como una hoja cayendo de un árbol, güey.
Pero, Ay, qué poético, amigo. Esa hoja va a pedir sus chilaquiles con todo. exactamente. No. Esta hoja se va a hacer un árbol, bro. Pero va a seguir pidiendo sus chilaquiles con puro pollo, bro, No, ya. Se va a pedir pollo. Uno se toca con pollo. La vida sin verdura no es vida, güey. Tienes que tomar en cuenta, güey, que mi amigo no puede comer carne y aún así tú eres como el batalloso. De hecho, güey, es lo chistoso, güey. Es que a mí yo soy alérgico, bro, por eso. Madres. El maga sí es. Yo sí soy alérgico, güey. Saludos, raza. No sé por qué están dejando su menoja, pero. ¿Salud? ¿Quién? No sé, el chat Es un pedo que traen en tu grupo. está es lleno una- de memperras el chat, güey, pero pues. Saludos. Todos pongan TMC en los comentarios. En tu grupo traen ese mame. Pongan Ya qué, tiene días. TMC. Oh, su grupo trae ese mame. Sí, Dale, ya vamos, me bueno. Entonces tu grupo trae un mame que habla quién es. Ok, güey. ¿Mi grupo qué? Hay un mame de la carita de enojado. Sí, güey. En tu contra, güey. Ah, hay un chingo. Sí. De mames en mi grupo. Para eso es. Sí, de hecho, justamente. Gracias, Maga, por complementar. Pues sí, para agarrar cura. Ah, qué pedo, se agarraron machín. Sí. Yo te lo voy a calmar. Se emperraron. Llegó Raúl al rescate a calmar el chat. Un saludo para el compa Aarón Vargas. Compita, saludos. Saludos para el compra Aaron Base. Saludos para Ron. Que anda por ahí. No en el chat, pero por ahí. Está bien perro ese vato, güey. La neta. ¿No están las tortillas? Ya te voy a Ya me merezco una quesadilla ya. Ah, chile, terminé de huevo. hacer la carne. Te Es rifas un a más. momento muy satisfactorio, güey, cuando uno termina de hacer la carne. No creo. Tenemos que ganarles a los memperras, gente. Más TMC que me emperra. La neta estaría bien fácil ganarles, güey. Sería una lástima ¿Viene el que... espíritu de antispam? Oh, no, amigo. Saludos al compa Santiago, que se va a ir, ya no va a poder comentar. Saludos al compa Javier Olivas, que ya no va a poder comentar. ¿Cuánto tiempo se lo silencia esa madre? Pues sí. Un rato, pero si le siguen, pues permanente. Me parece perfecto. Ay. Muy bien. Wow, eso. ¿Qué mamá sales en esta foto de Raúl? El ángulo. Me enamoré de ti. Ya ves, algo fue... Cuando te vi, Ya ves. dije Raúl tiene que ser para mí. ¿Quién lo traerá? Te pregunté. Hagas un cámara, amigo. A ver. Vayan a bailar en cámara, güey. No pasa nada. Güey, has hecho cosas peores, güey. Que empiece el bailón. Te mama el culo. Ok, ¿cómo sé? Yo tengo todo el rato aquí que dijiste eso y yo me Todos lo comentan. ¿Es fan de Bad Bunny usted? No te tenemos el mame desde hace Ah, mucho. ¿qué pasó? Mucho. Yo soy. ¿Bad Bunny es fan de usted? Yo creo que lo vamos a hacer. Qué rico estaba comiendo. A ver, raza, pueden seguir dejando ahí sus comentarios, raza. Pueden dejar sus preguntas. Sí, Aquí gente, seguimos. aprovechen que estamos todos para Como hacemos decir cocinar. cosas buenas y no hacer spam porque no sirve de nada. Oye, La neta. Pila. Exacto. Raúl dijo lo mismo. Allá, güey. todo. Las cosas que me gustan. Aprovechen, dejen preguntas, estamos todos. No hagan pausado. Dejen preguntas y no dejen su agua mineral a un lado del asador porque está cabrón. ¿Se te calentó? Ahorita vamos a hacer una marucha con esta madre. ¿A qué suena una marucha con agua mineral, güey? Hablando de Marucha, el Raúl nos hizo un reto bien perrón con unos pinches ramen enchilosos. Para que lo esperen. Para que lo esperen, no picaba nada. No picaba Cállate, nada. cabrón. Ahorita que vayan a cagar todo. Es porque no picaba nada. Oh, perdón. Si vieron armada con los labios enchilados. No mames, güey. Sacando la Pobrecito, güey. Me veía como otra catral, la verga. Me quedé así, compadre, me estremezco. Con los labios. Perdón. La calidad de Minecraft. La calidad de Minecraft. Pues no, pues ¿Esas salchichitas están libres o las Jálese, no, Ok. jálese, compa. No, es para la Alex, igual los vamos a tirar, amigo. ¿Que ¿Cuántos años tienen? Están preguntando varios. A ver, ¿Quién empieza? Ay, hijo de su ¿Qué, güey? Puro valer bench lo que. No, no sé. A ver, bueno, tú arreglas tus pedos ahí. ¿Cuántos años, Carlos?
Dejamos que atinen primero a la gente. Arre, güey, no, atínale. no, no, A ver, El de todos, el de todos. A ver, ¿qué? Primero, Vamos a ver los uno por comentarios. uno. A ver, ¿De ¿cuántos cuántos años años, raza? creen que tiene Leo? Sí. Ok, todos ahí Y comenten. vamos a darle un tiempo. Vamos a y guachar, vamos a guachar. A ver, primero. Tienen 2 minutos para responder. No, Me mames, imagino un que chingo. muchos van a saber. ¿No? No, en cuanto salgan los comentarios, a ver. ¿De edad o de cárcel? A ver, ¿cuántos años? 24, 29, ¿Para cuándo lo 27, ¿Para qué? ¿Para cuándo lo 27, norteño? Ah, 25, pronto, pronto. 24, 30, 30, 26, 28, 30, 15. 24. 15, le atinaron. 98. 15. Creo que nadie le ha atinado, ¿verdad? Sí, hay varios. Varios. Fíjate, no, güey. Ah, nomás que nos está marcando como spam los números. los números. Ah, no ha mirado 24. Van chinga el chat. Sí, ¿no? güey. 84. 26, raza, 26. Sí, sí le atinaron. 26. Bueno, algunos. Entonces, marca como spam los números, entonces simplemente decimos cuántos tenemos. Ok, ¿quién sigue? Pues sí, tiene 26 mi amigo. O que lo pongan con letra, que lo pongan con letra. Póngalo en con vez de- letra. Pongan, iniciales y número, edad. A ver, tú, güey, ¿tú cuántos tienes? Bueno, Yo- que la raza adivine cuántos tienes. Ok, adivinen. Pues según yo. Si me acuerdo. Carlos tiene 19. No, yo tengo rojo. Carlos tiene 36, la neta. La neta plebe es El voto. El voto. Juan Diego, un saludo para Juan Diego que dio ahí un super chat. Ahí en el chat. Provecho, Saludos, amigos. vato. No, espérate, Provecho, no, saludos. Yo tenía como 28, no, Verga, todos dicen 26, 30, 22. Oh, Bueno, ¿De tu edad? bueno, yo tengo 24 amigos. ¿Tienes 24? Sí, amigos. Me acordaba que estaba más morro. A ver, ahora preguntan por la. A ver, este. A ver, el Arad. A ver. No. El Arad, el Arad, el A Arad ver, es ¿de el nuevo cuánto pegó, amigo. morros? Ya se me va bien acabada. sí, güey. Sí, La ya. neta ustedes amargo de todo, güey. Neta, No, no. Es que no no. comen vegetales. Si comieran vegetales, güey. Le echaba cebolla a tus chilaquiles, güey, otro pedo, güey. Todos ustedes tienen barba, güey, y nada más Raúl y yo somos los más lampiños, güey. Raúl se la quita, güey, pero tú no sabes, güey, aquel güey. No, Sí, no, güey. Sí, güey, antes sí, güey. No mames, ¿por qué me salen así, Como güey? yo, mira. Ese güey por eso todas las mañanas se levanta antes que nosotros, güey, tiene que... Nos deberíamos aprovechar todo lo cuando que los morros le que funciona. siempre tengo la edad. A ver, morros. Unos 44 y ¿A poco sí me veo bien acabado, morros? La neta sí, La güey. neta no sí, sé, güey. yo, pero sí. macizo. Cuando me vean dijeron, este güey viejito, ¿qué pedo? No, güey, cuando te vieron en los videos de César, pensé que era mayor tú, güey. No mames. ¡Ay, que 35 hijos de su chingada! Sí, güey, eso de que tomen 22, 20, 12, Nos va a robar 24. limón aquí, se ve que tiene un poquito jugo. No, morros, ya no, nadie le atinó. ¿Cuántos tienes? Tengo 19 años, viejos. ¿Cuánto? 19. 19, dice. Ese baño. Chiste, tío. Ya ven lo que pasa si no comen vegetales, niños. Sí, sí, coman vegetal. Cómanse sus A ver, vegetales. ahora. ¿Ya ven lo que pasa si no piden bien sus chilaquiles? Atínenle. Atínenle ahora a la edad de Raúl. Sí, también saben porque siempre me lo preguntan. Eso sí está difícil. A ver, mira. Es que tú te ves como de 15, bro. No, yo Pero estás grandote, güey, atlético, güey. Guapo, güey. Atlético, guapo, atractivo sexualmente. Yo veo ahí un chingo de tensiones. Yo te agarro confianza, yo te agarro confianza. Nos vamos y Julio, los ¿me da dejamos. chance o no? Sí, güey, no, de hecho Ah, todo. ok. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? 25, Kiko 23. Raúl 23. 26, ¿no? Dicen también. 23. La gente ya sabe que ya tengo. 26. No es un capítulo, me debo sentar en el piso, No, pero... perdón, Oiga, ¿por Pero qué? los amigos. Ah, es que por la cabrería, bro, Ah, huevo, referencias, Sí, güey. bro. Al rato que salga a escuchar la vaca. Por la cabrería. Va a estar perra, bro. Ay, ¿qué es cabrería? Es un corte de carne. Pero venía un taquero. De hecho, se me hace raro que un taquero venda cabrería, güey. Pero Ajá. sí, O sea, es que era un taquero fino, güey. Ajá. Y Sí, le hubiera está puesto carita. acá. está carita, pero está bueno. Básicamente Básicamente, es el filete, güey. Ah, pues lo que pedimos, ¿no era? No, ahorita agarramos ribeye, güey. No, pero ya cuando comimos, que era chilaquiles con Sí, está cabrería. más cara que la ranchera y todo eso. Creo que sí, Ah, rachera, Era rachera. rachera. Sí, pero la cabrería es el filete con hueso.
con una, y te lo pueden vender sin hueso y ya le dicen filete, ¿no? Se mamó, era un taquero fino, por eso no aceptabas cualquier güey. Era taquero mamón, güey. Por eso. Ah, O sea, es que era mamón, exactamente, Decimos bro. que al final el pendejo era el vato que iba a comprar, no el taquero. Recuerden eso. Eso No, es cierto. porque el vato desde el inicio le dijo, güey, tú no abro, güey. Ah, No, 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 8, no sé qué hora. Sí, hay que reflexionar las canciones, tienen letras muy profundas. Es que, Ya llenaron tu edad. La edad de Ya Saquín. llenaron tu edad. es que a veces No, trata creo de que decir otras ninguno. cosas. Ah, sí, ¿no? ya, uno que otro. Ya, ¿cuántos tiene, güey? 323 dijeron. ¿Cuántos? 323. No creo. Yo tampoco. ¿Cuántos tiene, güey? ¿De cuánto ven ustedes, plebe? Como de 20. Cuando sonríes como de unos 15, güey. La neta, ajá, sí. Que sí, normal acá. Tienes como 20. Eres más chico que yo, güey. Sí, sí, ¿24 o no? casi. Tienes 26. 25. 25. Ahora. Ah, Ah, mames, estás bien morro, güey. 24, 25, 26. Te ves bien morro. ¿Cuál es la...? La clave. No, espérate, no digas. Chingarse a la gata una vez. ¿Cuántos años tienes? Ya me había chingado, güey, ya me había dado cuenta. Falta el Maga, César, y pasamos con una rolita ya, ¿les parece? Jalamos. Va, ¿cuántos años tiene el Maga? Ah, digan, ¿cuántos? Eso también está difícil, honestamente. Sí, verdad, sí. La neta te ves más. Así en video, bro, te ves hasta más chaparrito, güey. Todos dicen Sí, eso. güey, pero lo ves en persona. No, güey, yo te vi, bro. Me mandaste a la verga, ¿verdad? Pues yo te dije, estás bien grandote, güey. Sí, güey, está muy. Órale. Todos. Güey, mira, güey, tengo que aclarar eso, güey. Es que regularmente cuando conozco a personas que me han visto así en YouTube y eso, siempre, güey. Siempre es lo Es mismo. como la carta de presentación. Estás bien alto, Maga. Y yo así de. Es que, Gracias, no güey. mames, güey, estás Gracias por pensar que soy un grandísimo, pinche güey. gordo chaparro. Güey, yo pensé que estaba más chaparrito que el César, güey. No mames. Nah, no mames, güey. ¡Ay, qué te dices así, César, güey! Tampoco, Maga, Es que César parece a las hormigas con la cabeza. Yo estoy chaparrito, pero estoy... ¿Cómo se dice? Agüitado porque Se me fue la- Estás bien Lo chiludo. compenso con otras cosas. Estás chiludo. Estoy más pendejo. Ah, güey, güey. 36. A la verga, güey. Chale. Mero, te alcanzas a ver ahí, mero en esa línea, César. ¿Cómo? ¿A poco? Sí, apenitas. Ah, me mamé. Es perro, pues saca el Pero- cross, mano, ¿eh? No, y no quiero mover los cables, güey, ya la cagué mucho. Ah, mejor, sí, mejor que... ¡A huevo! No, ¿ya alguien le tiró, güey, o no? Yo creo que sí, güey. Maga, me llevas 2 años, ¿no, güey? ¿O uno? Sí. 2. Llevo 2. Tú ¿Cuántos eres años? 2 años mayor que yo y tú eres 2 años menor que yo. ¿Sí, no? Ah, tú tienes 28. No, tengo 27. Ah, pero ya vas a cumplir 28, ¿no? Sí, ya me lo cumplo 28, de hecho. Feliciten al Maga. Falta Felicítame. como 1 o 2 semanas, ¿no? Sí, cumplo el 4, güey. Ah, Que no puedes tomar licor, güey. Esta es la carne asada del Maga. ¡Ah, güey. huevo! Un Era pinche la carne cumpleaños asada improvisado. del Día de Gracias, pero ahora es Era la carne asada del Seríamos los más culeros del mundo, güey, si hacemos una carne asada en el Es que para cumpleaños del comprar Maga, licor, güey. valor un litro Oh, de sí, licor. eso era De güey. No, no. Sí, estaría muy mamón. Pero si Maga. lo hiciera, no iría. Oscar, Ah, pero si te regalara licor, ¿sí te lo tomarías, bro? O sea, no hoy ¿Por porque qué? sea tu cumpleaños. Te lo va a regalar para tomárselo, güey. No, pero. No caigas en su trampa, ¿no? No, bro, no. Yo no tomo, güey. No tomo, güey. No tomas Güey, nada. estoy tomando jugo, güey. Pero licor, bro, de guayaba, ¿da, bro? De donde venimos, güey, es la capital que mundial de licor la de guayaba, guayaba, es güey. que el licor de guayaba no es licor, güey. Ah, chinga. Puta. No, pero pues es especial, ¿no? Sacar. Bueno, entonces unos ates, ¿te gustan los ates? Ah, chingo, ¿qué son antes, güey? No sabes qué son, no has probado el ate, güey. Dulce. Siento que me van a alburear, pero. No, 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 eso, güey. No, De donde venimos, güey, la capital mundial de la guayaba. Pero te gustan las cosas dulces, ¿no, güey? Sí, sí. El ate te va a encantar. güey, Es como. Al final tú regalas lo que quieras, güey, lo vas a recibir de todas formas. Pues sí, güey. Sí, No, me va a güey. mandar a la chingada como cuando le dije, güey, estás bien grandote, güey. Ah, qué agüitado eres, güey. Más sentido. Sentido y si No, no güey, te está gusta bien la feo. comida, güey. Ey, dame un sape. No, güey, una vez me acuerdo que llegaron unos amigos de Oaxaca y me regalaron mezcal, güey, y me dijeron, está bien ligerito. Ah, pues Y pues cometí el error de destaparlo y en ese rato dije, a ver, vamos a probar. Ah, esa madre es lumbre, no mames. Güey, sentí que me quemé el hocico, güey. O sea, con el tequila no me pasó porque no sé, pero con esa Es que es madre, mezcal, cuando le di el traguillo, dije, ay, güey, eso no tenía gusano. Güey, ahorita que estás en Sonora, tienes que tomar bacanora, güey. He escuchado mucho Bacanora. Ah, Está bueno. Bacanora está bueno. perro, pero téngale bueno? respeto, raza, porque
Si pruebas bueno, de calidad. Sí. Yo probé uno, güey, que Es una que- canora que vendían en un envase era como de galón, güey. Simón. Pero, pues, así como si fuera el de 100, güey. Se miraba, güey, parecía gasolina, güey. Sí, La bueno, probamos y está no, fuerte. sí estaba muy fuerte, güey, muy fuerte. El que está bien perro, güey, es el bacanora prieto, güey. Pues igual, güey, nomás que es más negro. Ajá. Creo que lo dejan un poquito, no sé. Como de- reposado. Está ya. gato, está bueno. Está bien bueno, güey. Ve que me escucharon que Bueno, algún día probaré eso. Cosa. Güey, Sinaloa tiene bebida típica. No sé, güey. Buena pregunta, Discúlpame, güey. discúlpame si no sé. Jugo de marisco. De marisco, güey. Licor de camarón acá. Aguachile fermentado. No, si Sinaloa tiene bebida típica, pues dejen en el chat. De hecho, estaría perro, güey. Estaría perro saber cuál es la bebida típica de acá donde No son. sé, güey, la gente no sé. Ah, el bacanora. Bacanora está perro, ¿Cuál güey. será nuestra bebida? El Tarasco. Allá en Baja California es más Ok, de vino y ese show, ¿no? Tengo Simón, entendido. No has probado el Tarasco. Está el Es valle como acá. un 3 cañas, güey. El tuyo, Pues el tequila. El tequila de Jalisco. el tejuino, güey. El tequila. De Jalisco También es de también. Jalisco. Ajá. Me tomé un tejuino después de hace como casi un año. Muy bueno. Me supo delicioso. Super chat. Saludos para el compa John Charlie, que dice saludos desde Anaheim para mi papá, mi mamá y la chona. Saludos, viejo. Pero sí, Maga, cuando volvamos a Tijuana, güey, cuando aterricemos allá, me tienes que recordar de llevarte Oh, por no, tiempo, güey. Yo tengo que recordar de otra cosa que me mencionaste, que no lo puedo creer hasta que lo veo. ¿Qué pedo? Dijiste que una pizza de chile relleno, güey. Yo quiero probar eso, güey. Ah, sí, güey. Sí. Saludos para la raza de Anaheim. Me saludan a Mickey Mouse, compadre. Quiero mandarle un saludo a mis carnalitos que me están viendo, a Abraham y a Jared, Saludos, Pabrón y Jared. que también son fans de todos ustedes. También quiero. El Michoacán es el pulque, dice. ¿Michoacán pulque? ¿El pulque? Sí. ¿De Michoacán? Podría ser. Así la dijo uno, neta. dijo uno. Ah, el pulque está potente. A mí no me gusta el pulque. No, como que la consistencia está medio extraña, pero está bueno. ¿Sabe, digo, el pulque? En Tarima no, en Tarima. ¿Por qué está rojo, güey? Es que el morro se la ha pasado tomando todos los días. Todos los No, días. yo siempre estoy rojo, pero. Ah, Porque siempre están Sí. tomando todos los días. Oye, neta, sí es cierto, ¿verdad? Te quería hacer esa pregunta, güey. ¿Tú eres así, tu piel es rojo Sí, es porque has bueno, estado tomando bueno, todos los días? El roja, el roja. No, es que el vato se salió a correr todos los días a la playa, güey. El compita duró todos los días diciéndonos que se iba a levantar temprano, que a ver si no nos despertaba porque iba a ir a la playa a correr. Y Nada. nada. ¿Fue los rojos de ahí? ¿Qué Sí, fue? mi piel es roja, bro. Sí, puesto rojo. Un poco con la revolución, ¿no? ¿Lo notaron? Amigos, antes de que pegue el mal del puerco macizo, De hecho, ¿les parece si voy por las liras? sí. Simón, Llevo dos esperamos y que creo lo que tengan tengo bien. más yo ya. ¿quieres que le traiga el quinto o con la guitarra? No, pues ¿O estás comiendo? tú nomás con el O canta tú. Sí, es el arado. Vamos a algo bien. Ya, después de toda la carrera que le hemos echado, canta chido el vato. Canta perrón el vato, ahorita van a ver qué tranza. Cantar el 21 5 veces por Le tenemos que dar carrilla porque pues es el nuevo, pero canta perrón. Vamos a ver qué dice la raza acá en el chat. Hola, amigos. siento que andaba ahí practicando, la verdad. Sí. Lleva todo el pinche día practicando. No, toda la semana Toda la semana. practicando una canción, así que ahora se las tiene que cantar el morro. ¡El morro! No, el compita John dice que Mickey Mouse se murió de COVID, güey. Güey, ¿viste esa madre de botanas Mickey, güey? No. Que supuestamente una empresa, no sé si era mexicano o algo así, pero que se llamaba así, Botanas Mickey. Ajá. Y usaban a un ratón similar a Mickey Mouse. Ok. Entonces, Les cayó el les copyright. cayó la demandota de Disney, güey. Pero la ganaron, güey. Ah, pues Pero fue, hoy- fue en Sudamérica. Ajá. Hay algo así, o sea, no fue en México, fue en Latinoamérica, pero ahorita me acordé. ¿Se cuajó el vato entonces? Sí. Botanas Mickey y usaban un ratoncillo como el clásico Mickey Mouse. Simón. El de los 30. Ajá, por ahí. Ajá. Verga, güey. Y se mamaron y. ¿No les da miedo un día enterarse que su canal es propiedad de Disney? Acá. Hola, me da más miedo. Bueno, no es cierto, iba a decir una- Sí, ya sé lo que ibas a decir. Ya sé. Ya sabemos lo que ibas a decir, bro. Y también nos da miedo. Güey, La Llorona, obviamente. yo descubrí que mi canal comparte nombre con un beisbolista, güey. ¿Futbolista? No, beisbolista, güey. No. Y el Magallanes también se llama él y todo.
Investigué porque dije, no mames, güey, qué pedo con mi nombre. Dice, mientras la propiedad no pertenezca al mismo nicho, no hay pedo. O sea, porque él es deportista y tú básicamente puedes ser músico internado o algo así. Todo bien. Ah, güey. Allá cerca de donde vivo hay un pueblo que se llama el Magallanes. Güey, ahí en Guadalajara hay una panadería que se llama Panadería Magallanes, güey. Güey, pues. Es un apellido muy Es un normal, güey. apellido La de- gente piensa que eso es acá un nombre inventado. Pero De es un un cabrón apellido. que descubrió como la mitad del mundo, güey. Simón. Entonces. Sí, vas a tener ahí un chingo de tocadillos. Simón. Bueno, en estos momentos, amigos, los dejamos con el gran talento del buen Arad, traído desde Michoacán. Yo no canto nada, raza. Desde Jungapeo, Michoacán. raza. Jungapeo, Sí, Michoacán. Quiero comentar Michoacán, que la también, verga. que también Raúl comparte nombre con un futbolista que en esos momentos tiene una muy buena Y lo más fuerte, culo. Raúl Jiménez. Yo creo que Raúl lo sabía, güey, porque el buscador de YouTube ahí. Siempre lo pone antes que yo, le digo su pinche madre. No mames, güey. No mames, güey. Una disculpa a Raúl Jiménez, futbolista, si está viendo esto. Ah, sí, cierto, güey. 2 videos y luego el tuyo. Chale. Ay, raza. A ver, pues, piden una rola ahí, pues. Nos vamos a complacer aquí por estar. Porque yo estoy bien feliz desde que llegué, desde que me dijo Julia. Es porque, bueno, quiero contar antes. Piden la rola. Piden la rola. Antes de todo, quiero contar Desahógate, compa, cuéntame. todo lo que yo he vivido esta semana. Porque todo pasó esta semana. El abuso que he sufrido. Ay, mi físico. Físico más que no sexual, compa. No me dan buena comida. El César no me iba a traer primeramente que nada. ¿Por qué será? Porque nomás ando valiendo verga. Bueno, no mames, pero Ok. tú, No, antes de que tienes- empieces tu historia, güey. A ver, pásame. ¿Tú y César andan juntos mucho tiempo o nomás es así como de... Pues prácticamente cuando me dice, hey, güey, tenemos que grabar. Ojalá, voy a sonar muy duro con lo que voy a decir. ¿Sí son amigos de neta o están más metidos en su rollo de vamos a hacer videos, vamos a trabajar, güey? Ah, Más que nada, bueno, yo quiero decir algo de, para mí César es un ídolo, porque yo no me acuerdo quién lo conté, creo que a Carlitos. Yo cuando conocí a César, a ver, vente, otra vez. La segunda del día. Dale. Cuando yo conocí a César, yo lo conocí cuando íbamos en la rondalla. Cuando César era pinche vato de esos de los inalcanzables que tocaba rock. Y yo, una anécdota bien cabrona, yo le rayé, cuando César tenía una banda de rock, yo le rayé una guitarra, güey, y él no se acuerda de eso, güey, pero los demás sí. Es que pues sí nos llevamos como que algo de edad y mi banda iba a tocar en el pueblo ahí en el ranchito y este morro pues tenía que a lo mejor 6, andaba ahí todo miado, cagado, Lo bueno que son compas, cabrón. Más o menos igual que ahorita. Vas ahorita. Y traía la onda de morrito desmadroso, de esos chiquillos castrosos que andan corre y corre en el jardín central del pueblo. Eso. Pero tenía 9, güey. Porque Cuando cuando hay empezaba a bodas en tocar. el salón andan ahí correteando entre los que bailan, ¿sí? Entonces se pusieron a jugar en el escenario y me rayaron una de la guitarra de... Es que yo iba entrando a la rondalla, bro, y vi una guitarra una guitarra. Y la agarré, bro, y agarré una moneda, güey. Pues, ¿qué pasó, bro? Ya pasaste de verga, Sí, güey. garrísima, bro. Y era una eléctrica, una Ibanez creo. Era electroacústica, ¿no? No, Era eléctrica, no me acuerdo, güey. Bueno, y ya después de ahí, pues César se fue para Estados Unidos y ya pasó así el rato. Ya yo le mandaba mensaje, güey, pues que, no, pues así yo veía sus videos, sus canciones. Yo tengo una canción que me mama mucho. Yo creo que para mí, después de todas las rolas con las que yo he estado con él y pues las dantes, como el corrido Bob Esponja, el que le va a la barra señora, la que más me gusta de él es una que se llama, voy a hacer publicidad. Es la sin hueso. Eso también, pero no es canción. Bueno, es una que se llama El Fin. Búsquenla como Julio César, porque no está como J. César. Sí, y cuando yo escuché esa canción, yo dije, no mames, este güey la debe tener bien grande, güey, porque está bien perra, güey. Sí la tiene, güey. Y sí, güey, sí la tiene, güey, perro. Le miden sus 3 centímetros, güey. Pinche panza. Bueno, el chiste es que después de eso ya llegó y ya la neta no me acuerdo cómo fue que nos empezamos a llegar mucho porque yo le mandaba mensajes, le decía una vez una fiesta en el pueblo y sacamos las guitarras de mi casa y hicimos un pinche, ya sabía que iba la banda y todo el desmadre, güey, y todavía estaba la raza pisteando y nosotros agarramos las guitarras en el jardín. Chingo de raza estaba y ya estábamos echando en putitas, ¿te acuerdas, güey, de eso, güey? Eso no se me olvida, yo creo que esa fue la primera vez que él y yo tocamos juntos después de muchísimos años.
Y ya de ahí para allá, ya no me acuerdo que... ¿Cuándo fue la primera vez que me hablaste? No sé, güey. En algún momento que me di cuenta que eras explotable. Chale, güey. A este güey le puedo sacar provecho. Las cosas como son, compa. Es que sí. No, me llevo bien chingón con él, soy amigo de su hermano desde morritos y pues últimamente me junto más con él todavía. Es que mi hermano es de eso. Tengo un hermano mayor. ¿Cuántos años tienes esas? Ni dijiste. Mi hermano Heriberto. Ah, Es que yo soy somos de la más pequeño aparte, ¿verdad? Sí. Ah, no, Carlos. Carlos. Carlos, más pequeño. Ujú. Dale pues. Dale, güey, dale ya. ¿Qué roles pidió la raza, güey? Ah, ¿qué roles pidieron? Deja, Checo, Pues, chaquero mamón, empieza hermano, por favor. Y... Vamos, hermano. Dale, taquero. Deja buscar la letra, ¿no? Sí. Están pidiendo el mono de alambre bien cabrón, Ah, pinches vatos, otra le voy a aventar un chingo a ustedes, viejos, Ah, Chisuma dice. Agarre, Ahí le va la letra, viejón. Hagan una introducción bien perra, güey, Julio. Esta canción es dedicada para todas esas personas que nos están siguiendo en esta bonita tarde en Maravisión. Ahí le va. Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a unos tacos. Buenas tardes, ¿me da 2 tacos de asada, por favor? Dirás buenos días, apenas son las 8. Ah, disculpe, señor mesero, no soy mesero, soy el taquero. Ah, bueno, ¿me da 2 de asada, por favor? No hay de asada, no más de buche. Ah, bueno, pues me da 2 de asada, de buche, perdón. No se puede, no hay tortillas. Bueno, me lavaré las manos y esperaré. No hay baño, no más hay tacos. Ah, bueno, me da 3 para llevar. Ya te dije que no hay tortillas. Bueno, ¿dónde puedo lavarme las manos? Ya te dije, aquí no hay baños. Bueno, al menos un agua de horchata, ¿no? No hay horchata, no más Jamaica. Bueno, dame un pinche agua de Jamaica. Está caliente y no hay hielo. Bueno, me sentaré en la silla y esperaré las tortillas. Está mojada, le cayó horchata. Bueno, me quedaré en la pared y a esperar las tortillas. Está recién pintada, no se puede. Bueno, me sentaré en la banqueta, pues. Allá hay hormigas por la cabrería. Ah, bueno, pues dame 10 de cabrería. Ya te dije que no hay tortillas. ¿No dijiste que tenías cabrería, cabrón? Se la comieron las hormigas. Bueno, dame lo que sabe comer. Nomás te aviso que no hay tortillas. Bueno, al menos un sándwich, no sé, lo que sea. No vendemos sándwich, no más tacos de buche. Bueno, así dame los tacos sin tortilla que tiene. No se puede, abrimos hasta las 9. ¿Cómo que abren hasta las 9? Aquí enseguida abren a las 7. Ah, bueno, ya, pues muchas gracias por tus tacos, por tu chata. De nada, vuelva pronto. Chinga tu madre, pinche mesero. Ya te dije, no soy mesero, soy el taquero. Y abro a las 9. Ya abro a las 9. Ahí quedó el taquero mamón. De parte de sus amigos, los Magallanes.
de la sierra. A ver, pues, ahora sí algo. No te quieres pegar, güey. Pegaron un coscorrón. A ver, así, ¿qué pidieron los morros, pues? A ver, vamos a ver qué El viejón. Pues yo sí digo, Michela, tú. Creo que era de él, güey. O el búho, dicen. Creo que era de él. Yo soy el morro, pues, o sea, ¿qué dicen los compas? Mono del hambre ladeando el búho. El búho. ¿Cuál es esa? ¿Sabe? Estás cantando todo el día, güey. ¿O antier cuándo fue? ¿Cuál? ¿El búho? Oh, tú, es cierto, amigo. Se acerca tanto. Que la cantaron, amigo, que la cantaron. No te pregunté, José. Deja chico acá la toma. Pero tú te la sabes. ¿Cómo va? No, yo no sé, a ver. El búho para toda la raza de los United, porque esa madre aquí no la escucha. En Tijuana se escucha bien cabrón. Tampoco, pero esos Tijuana. ya son los United, güey. Ustedes mismos lo creen. Pues, la neta creo que ustedes lo creen y nosotros nomás decimos que sí. A ver. Un saludo para el compa Guillermo también, que nos está viendo. ¿Alguien se ha echado el tutorial de esta madre? Del búho, güey. Yo creo que sí, güey. Está- ¿Tú qué acordes son, güey? ¿No ves tú, Raúl? ¿Cuál? El búho. Y también quiero mandarle un saludo para el compa Wilber y para todo el equipo de Alas de Ángel. Para todo mi compita. Ah, ok, pues. No se me deja nada. Pero sí, no, sí, no me acompaña. ¿Y qué tal no? Sí. ¿Neta? No, Nosotros tocamos en mi bemol. en mi bemol. Re. Ah. Re, no se ve. Lo mismo, básicamente. ¿Quieres echártela tú los acordes y yo me... ¿Tú te sabes la letra? Sí, me la sé, pero la segunda te va a poner yo. Arre. Me puso el audito. No, perdón. ¿Y de Isa para tercera? Sí, tengo el fin. Ah, ok. Yo toqué distinto cuando lo toqué. Porque yo sé- Saludos, raza, a todos los que siguen ahí en el chat. Ya vi que va Dejen el pura chinga chavita porque ya me robaron la mía. de checar. Vámonos. ¿Les traigo un juguito algo, viejos? ¿Me trae mi vida, Macarena? Muchas gracias a las demás de las personas que siguen viendo la transmisión. Son la mamá. Más hizo. Confirmo. Vale, pues sí, se va más o menos con toda la gente. Ráscale, compa. Gracias, compa Saki. Carlos Luis, Gómez en la guitarra. Desde la carnita asada, compa Leo Gallegos. Para todos Sinaloa, aquí en Mazatlán. ¡Vámonos! A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco. De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno. Soy del trabajo y no del pleito, pero si buscan me defiendo. Metiendo calor a los gringos y a todos los que los tengo contentos. Y para presentar, tengo que contar que hace mucho tiempo también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiar. Me gustó el refrán que
como chambe, ya tiene el instinto por andar matando. Desde la Liga hasta San Diego, me mirarán en el refuego. Mandan saludos para el 5, el 2 y al 11, sin olvidar al viejo. Y para presentar, tengo que contar que hace mucho tiempo también sufrí hambre. Preferí las calles en vez de estudiar. Me gusta el refuego que pueden contar. Todo lo he vivido, aunque de morrío, pero bien curtido. Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me ha importado meterme en enredos. Por cabello soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno. Ay, nomás quedó, compa. La he escuchado, pero Es el búho. Está chida, Gracias. También la cantó el otro chavo que estaba con otros del Impacto Uno. Oh, Simón. También la canta chido ese morro. Vamos con el Jero, bueno. Andaba haciendo unos mandados que le salieron así ahorita. Dijo que iba a venir, pero cuando se ocupara. Igual un saludo a los compitas de Impacto Sinaloense, se llama. Saludos. Saludos. Saludos, También compita. perros, la neta. Chingón, son unos chulados ustedes también. También quiero mandar un saludazo para mi compa Gabito, baterista de Alas de Ángel. Bien, compa. No, ya son muchos. Te saludo, güey. Ese ya son muchos saludos, güey. Perdón, no sé. ¿Tú te sabes? La vez que pidió acá su desayuno todo exótico, que preguntó, ¿puedo pedir un desayuno personalizado? Le dije, ¿lo quieres con tu nombre? Y se agüitó. Es que yo lo quería con el nombre de Carlitos. A ver qué rola estaría chida. Saluditos para toda la gente bonita que está allá en su casa viéndonos. Seguimos aquí en la transmisión en vivo. Creo que sí. Para toda la gente bonita que está en su casa. Señor Magallanes, ¿qué está pidiendo el público? Pues no sé qué está pidiendo el público porque mis datos están fallando, amigos. Saquen un buen plan, no pidan pillofón, por favor. Me entiendo los comentarios emitidos del señor Magallanes. No sé si jale o no el pillofón. Entonces, no te agarro chat, déjame No, hacer bueno, pasar Yo al monitor. Déjame. Una disculpa, internet precario, tercer mundo. Chingón. Una de Miguel y Miguel, dice el compa. Güey, esta carne asada no puede faltar la flor hermosa de Flor mi luna. hermosa. A Ahorita. ver, No me la sé yo. jalamos. ¿Cuál rol es esa? A ver, dejo con la letra, güey. Ahí un compita en el chat pidió una rola de los Migueles. ¿Te sabes una rola de los Migueles? Eso me toca del cine. ¿Te sale otra? Y. ¿De cuál? ¿Sonora? Sí, cine. Allá la noche callada. Cine. No. Allá la noche callada. Está chila porque yo lo quería secundear porque la primera Sí, que está no. bien impuesta acá. ¿La sonora es Ay, no quiero decir. Mejor la de Cruzando Ríos y Cerros. Cierro, sí. Cero. ¿Te la sabes, güey? No, la neta no sé, voy a hacer el intento. Algo improvisado. Pero canta, neta, no. Sí, va. Dale, dale. En exclusiva, por primera vez, Raúl Jiménez Con la tocando Flor Hermosa. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería muy correspondida con mis caricias de amor.
Raúl Hermosa, para todos ustedes. Oye, la neta, pocas veces te he visto nervioso. Sí. Y creo que es porque estabas tocando Flor Hermosa con Raúl. Eso te pone nervioso, bro. En efecto, yo creo que por eso. Yo creo que sí, sí. Me intimido. Es que es como escuchar los Migueles para mí. Escuchar el Raúl Hermosa con Raúl. Con Raúl, güey, ya es de él. A huevo. Ay, qué hermosos momentos, amigos. Yo que iba a pensar que iba a estar con ustedes el día de hoy, bro. Estoy bien pinche feliz. A ver, ¿quién va a pelear? ¿Qué pasa? A ver, deja checo el chat. A ver, no dejaremos el chat, porque aquí Déjame, checamos el me chat. acerco para acá. A ver, vamos a Porque checar hay el chat. internet. A ver, ¿no hay superchats ahorita, güey? A mí se me estaba muriendo ese. Deja guacho. Déjame ver si acá me da la donde está el superchat aparte. Ahorita que llegue Julio César para echar una de nosotros. Y los morros también. La neta, la de que le valga verga a la señora, güey, estaría muy perra. Estaría muy perra, pero. El doctor. Ahorita Bro, que... ¿puedo echar una rola, bro? Está pidiendo una rola, bro. César está haciendo un depósito. Ahorita viene. Es que ahorita falleció. ¿Puedo echar una rola? Pues el morro está pide y pide. ¿Cómo se llama? Diferente. El doctor Mireles de diferente nivel. ¿Has escuchado? Está bien perra, güey. Perrísima. A ver si me acuerdo de la letra, más o menos me la sé. Ahorita que andamos de luto, que en paz descanse el doctor Mireles. Sí, ya falleció. Ayer falleció también. No me sabía, güey. Por eso me van pidiendo, bro. Un saludo para los compites de diferente nivel, la neta, corridón. Tengan busco la letra porque se llama original. Va a quedar puro vergazo con ese intro. No soy un buen, no soy un ejemplo. Pensé que iba a decir buen ejemplo. No soy un ejemplo de un buen ciudadano. Lo dicen los diarios en todo el país. No pensarán lo mismo si vivieran por aquí. El poderoso sostiene siempre del pobre vivir. Me levanto en aremas junto con mi pueblo, porque la violencia no quería parar. Colmaron mi paciencia al tocarme a un familiar, muy lleno de coraje me enseñé solo a tirar. Me hice líder de muchas autodefensas en mi terreno natal, Michoacán. Las familias golpeadas por la impotencia se sumaron a mis filas para ayudarme a pelear. Primero está el pueblo, presente lo tengo. Por ese motivo me tuvieron que buscar. Tumbaron la avioneta, a mí no me van a tumbar. La gente se respeta, nos vamos a respetar. No van a pararnos nuestra ideología. Si tumban a uno, luego van a salir dos. Que me cuide la Virgen y que me acompañe Dios. Estoy muy orgulloso, sigo siendo aquel doctor. Siempre firmes y alertas para lo que venga, el miedo nunca me existió. Aquí estoy, mexicano 100% michoacano. Saludos a mis paisanos y amigos de corazón. Sí, dio un chingo de menores ahí. Bueno, y quedó el tema del doctor Mireles. Hay que dar una idea. Qué perro, neta, qué Está perro, una neta. persona, Alberto Corona, super chat, dijo el taquicardia. Bueno, Pero pidieron también la de que le va a dar a la señora. Oh, Ahorita que exacto. acaba de llegar Oye, el maestro César del César. Pato, saludos para César del Pato, le pidieron al Alambre. No, toma Saludos la para el taquicardio, Alberto Orona.
Qué bueno que se hizo anoche. Nada. ¿De una vez o no? No, no, Sí, ese es un rolón de los tiempos alterados. Señor J. César TV, puede complacer a los nos chavales. podría complacer con un rolón. Un rolón que ya, la neta, en mi canal es una leyenda. Claro que nos echamos al muchacho de los ojos. Si se la avientan, la neta no me agüito porque se me hace un putero esa rola. Esta es la mía, ¿verdad? La del que quieras es la tuya ahorita, la de confianza. Ah, dale, en do. Como le hace el McFly, ¿no? En do. Vale. Iba caminando por la calle bien Agustín comiendo un gansito y luego se me acercó una señora a criticarme, dijo: muchachito, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? Y escuchas música así. Y yo le contesté así: ¿cómo le digo? Chido, madre. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga. Y echa el populito. Hola, desde Mazatlán, Sinaloa. YouTube con sombrero. A huevo. Oiga, dice: estaba en la tienda bien tranquilo porque quería comprarme un juguito. Y luego se me acercó una señora a criticarme, dijo: muchachito, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? Y escuchas música así. Y yo le contesté así. Yo digo, deja la chingada, dice: dígale. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga. ¿Cómo? Que le valga verga, señora. Oye, valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga. Rascle. Que le salga sangre en la verga, Que le valga verga. Que le valga verga. Que le valga verga, doña. Ey, te quieren criticar a uno. Ay, qué pesado. Bueno. Un país libre, doña. ¡Ay, quedó! Qué buena pieza. Qué buena pieza. Hermoso. Si no hubiera sido yo, hubiera sido Beethoven. Buenísima, bro. No mames. Es un genio usted. ¿Qué dicen las morritas, bro? Gracias. A ver, no sé quién está por ahí. Ay, no puede ser. A ver, ¿qué dice la compa? Déjame hacer otra vez acá al chat. La chama de perfecta. Nada. Ahorita, vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué, güey? ¿Se sabe cómo lo hiciste? Sí, la neta, falta el Torres. Falta Torres, güey. Torres, si estás viendo esto, güey. Párate, falta Te mucho. extrañaba. Falta un chingo. Vuélale. Para la otra tiene que estar el Torres, güey, la neta. Sí, la neta. Yo no voy a estar porque no me da mi talón, pero. Yo creo que el señor Iván Torres, conocido por algunos como el ¿Cómo lo hiciste? Ya es un personaje de YouTube con sombrero también. Yo no me sé ese mame, güey. Yo tampoco. ¿De ¿Cómo lo hiciste? Ah, Güey, ¿no viste esa plantilla hermosa, güey? es un Sí, la he rolón. visto. ¿Cómo le hiciste, hija, tu puta madre? Sí. Ah, pues es una rola, güey, Ah, del equipo SLRC o de... ¿La compuso Dani esa? La verdad, no. Bueno, es Creo que una... sí, creo que sí. Es una rola de los Es una compitas rola del muy equipo, de la de- familia. Esa creo que fue buena idea esa madre. del compita Iván Torres, la neta la canta Oye, y bien esa pasada. mancha la mantiene a Sí, sí, temperatura sí, machín. sí, Se no tiene nada todo el ¿Qué rato. estás tomando? Eso diría yo también si yo lo compré. Pero-
No me hicieron pendejo. El gross, bro. Son distintos. ¿Les tocas el quinto del gross, bro? Por favor, Carlitos. No, ok. Ese tan pide el pinche gross, güey, y me caga. Mira, ¿qué pidió Y que perfecta, lo güey? quieras tocar conmigo y lo tocamos. ¿Qué te pidieron perfecta? Perfecta. ¿Cuál? Perfecta de Miranda. Tiene muchísimo tiempo que no, desde que no me salió el pinche al quinto, güey. Fíjate. Nunca me salía, güey. ¿Escucharon hacer de edición Y a especial? mí me sale, güey. A nadie le sale. A nadie me sale Hemos nada. usado de 15 que fue creado para que todos fuéramos casado con los postres de Beto. No, en Santa Rosa también no sale Beto. Pero edición es un grupo que Ya ves como tres veces de por el Culiacán y tiene Ah, a ver, que échale. tu canal. Tal vez. No, pues no me sale. Pero pues sí tienen su propia línea. No te miedo, No me sale, bro. ¿Cómo vino de comer esta canción? Bueno, No te canses de pasarte de verga, güey. Me duele un poquito la espalda. Ya me pidieron perfecta, es que siento que no sé. pues cántala, chisma. Perfecta. Es un cover que saqué. Sí, güey. Sí, Nadie va a creer que la escribiste tú, güey. Miranda. Dale, güey. Sí, dale. Este- Te hago segunda, ¿no? Yo te hago las tres, tómala. Se te cae el celular. Está en... Tan pronto yo te vi, no pude desistir. El amor a primera vista no funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal robarte otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa ya que más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy. Que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que éramos tomando tanto. Fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, seguí besándote y fue solo tú. No necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resulta aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amor nos tiene de rehén. Eres tu eterno enamorado y te aseguro que todas las noches te amaré. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Aproveché de que habíamos tomado tanto, fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, seguí besándote y fue solo
ser perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel también eres mi amiga y ahora eres mi mujer? Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesitas más, te adoraría lo que dura la eternidad. Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel también eres mi amiga y ahora eres mi mujer? Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. ¡Chao! Ahí quedó, compas, perfecta para los que la pidieron. Un saludo para el compa TK que dejó su donación. Gracias, carnal. Su superchat. Hermosa, chulada. De 19 pesitos dejó el compa Puedo hacer TK. mejor con el siguiente donación. Con Lo puedo tu hacer mejor y pinche con madre, esa donación güey. puedes dejar un mensaje que nosotros lo podemos leer para ti en el directo y para toda la gente que está viendo el directo. Y hasta te podemos complacer con una rolita. Piénsalo. No eres ocurrido, la Raza, Si tenemos una donación y si no deja, le damos otra. se lleva la cobija. Con la cobija se lleva la funda. Racita, la neta, el chat va muy rápido. Afortunadamente tenemos todavía como 1200 personas viéndonos hasta ahora. Entonces, si quieren que resalte un poquito, el super chat ayuda. Si quieren pedir alguna rola también, ahí lo que guste cooperar para los músicos. Es nuestra forma de pasar la gorra. Y están viendo el juego cruzado. Tiene copy. Un chingo, güey. Ya me espero la transmisión al rato bien reclamada, güey. No se preocupen ahorita por eso. Con que no te quiten los supers. Con que no te quiten los supers. Ah, también por eso ayuda el superchat, raza, porque el copyright nos va a caer macizo. Siempre, y siempre lo hemos tocado en tus canales, creo. Sí, ¿A poco? perdóname. Devuélveme a mi chica, están pidiendo, güey. ¿Qué, güey? Devuélveme a mi chica. Devuelve a mi Ah, chica chica. y también la de. ¿Tú estás en los zapatos también, va? ¿Contra qué? Y la neta, tengo que confesarles, raza, que los hombres que es uno Tienen que echarse de los grupos que me gusta macizo. No miren a Gor, no miren a Gor. Magallanes tiene que cantar el intro. Aquí, de ahí vienen los hombres que. ¿En qué tono vamos a estar con tocar? Es do sostenido. Leo Junior. Do sostenido. Sí, dos sostenidos menores. Marca. Te dijo Leo Junior primero vez y luego. Se escuché, la verga. Pero el Magallanes tiene que echarse el intro. ¿Qué? ¿Quieren que lo haga? La voz, ajá. Ah, ok. ¿Listo? 2, 3. Estoy llorando en mi habitación. ¡Huevo! Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pico. En un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque lo vio pasar. Eso suena como ska.
más alto, ¿no? ¡Mamá! Ahí quedó la de... Ahora Venecia. Tócatela. Toca tu nuevo éxito. ¿Cuál, güey? El que tiene que tocar. La culona chile. Raza, esta rola me gusta porque habla de los problemas del hombre común, de lo que uno busca en la vida para ser feliz. Hay un camino a la felicidad y cada quien tiene uno diferente. Muchos quieren más dinero, otros solo trabajar. Muchos buscan el amor, otros solo fornicar. Lo que yo quiero es más simple, pero difícil de encontrar. Me pregunto si algún día la que ya encontrar. Dice, solo quiero una gótica culona, una gótica culona, una culona muy gótica, a la que yo pueda amar. Solo quiero una gótica culona, una gótica culona, una culona muy gótica, donde la podré encontrar. Coro. Solo quiero una gótica culona, una gótica culona, una culona muy gótica, a la que yo pueda amar. Solo quiero una gótica culona, una gótica culona, una culona muy gótica, donde la podré encontrar. Oh, 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 oh. Vas, Leo, con los dos. Oh, más arriba. Oh, yo no dije más. Alguien dejó $20 y pidió la vida ruina, ¿verdad? En esta vida siempre lo mismo. Se mamó el vato. ¿Cómo se llama el compa? El compa Eduardo García. Carnal, gracias por tu super chat, tu super chat. Por la vida ruina yo no me la sé. Tú eres el Arad Camacho. Halloween. Así me decían. A de las ceras. Ahí está la Raúl. Esta es siempre lo mismo con las amistades y con los amigos. Sabe que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos. Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando. Entre más billetes pierdan los falsos amigos, se van a ir alejando. Evito los dilemas, evito los dilemas. No espero nada de nadie porque siempre, siempre. Con unas tecates mi mente se dispersa. Ay, me tocaba la primera, güey. Odio las humillaciones, también las traiciones y las correntadas. Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas. Odio a los ricos arrogantes, ya no hay bienesante y es cosa pasada. Tengo mente maliciosa para hacer
Ahí quedó la vida. Saludos para el compa ¿Para Eduardo, la transmisión? ¿Quién sabe? Eduardo García. Un ¿Echas el fuego saludo. cruzado? Compita Eduardo, ahí quedó su rola. Gracias ahí por los 20 bolas. Tómalo. ¿Cuál se van a aventar? Lo de Gótico Corona. Se van a aventar con amigo. No, yo no te acuerdo de aquí. Pero ya Parece, jalados. Sí, me hablé, la compa, sí me hablé. No, güey, que ya te había dicho él. Sí, me hablé. Toca igual el César, güey, que Carlos. ¿no? Yo toco igual que Carlos. La guitarra. Yo Dale. Tú lo tocas mejor, me da un chingo de nervio, güey. Pero todo de arriba. Así bonito. No. Güey, si yo te quito, no hay pedo, toca, güey. Ya, para acá, ¿Qué pedo? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ah, ya? Ok. Hombre muy listo y de confianza, no soy partido ni nueva alianza, que quede claro lo que manejo, nuevos carteles y esta es la rana, nuevo armamento, dejo las dudas y he contestado muchas preguntas, pero los vientos siguen siendo helados, aunque en Tijuana no esté tan nublado, pasan los años, no me han tumbado, porque este trono ya tiene reinado y el Señor aquí les deja los comunicados. Y en Tijuana manda por si no se han enterado, suficiente tiempo lleva trabajando, la frontera crece y se ha desarrollado, cuento con los socios del surito del estado, yo sé lo que hablo y que siento muy delicado, yo soy el que mando, soy fuego cruzado, protejo la línea del capo de capos. Pero los tiempos han ido cambiando y las traiciones han ido aumentando. Por eso sigo al mando y progresando. Y esta frontera ya tiene legado. Y cuento con las leyes que en la mafia se requieren. Con coraje luchan, mis hombres no se detienen. Se han llevado a cabo varios desniveles. Corremos los riesgos para hacernos fuertes. Cuento con mis socios del surito del estado. Yo sé lo que hablo y he sido muy delicado. Yo soy el que mando, soy fuego cruzado. Protejo la línea del capo de capos. No me acordaba al final. ¡Ay, quedó! Ahí quedó para toda la rosita que lo pidió. No alcanzó el chat. Te mira mucha gente en Tijuana, ¿verdad? Macizo, güey. De ahí somos, de ahí somos. La rana. Y mira, capturar esa casa. Saludos al compita Lorenzo BR, que ahí dejó su superchat. Gracias, viejillo. La chona pidió una superchat. La chona, eso. La chona. Y Se dedicaba para la chonita, dijo. Ajá, sí, sí, sí. ¿te dedicaba para la chonita? ¿Así dijeron? ¿Quién lo pidió, güey? ¿Quién fue? No sé. ¡No! 50 bolas. Neta, güey. ¿Quién fue? Al que haya pedido la chona. Yo lo entendió. Ahí está, Ey. para Guapodcast. Dice, toca. Hola de Lagos. Agus. Saludos, vato. Ah, perdón, te topé. Gracias por mandarle saludos a la chonita. La chonita es mi perra, güey. Mi perra. Sí. Entonces, ahí te va. ¿Quién La chona para chona. Maga, sácate el quinto. Ay, sí, la nota. Voy por él, voy por él. Claro que a mi bello público. Aquí estamos con el bello público de Leo, esperando que estés disfrutando de la transmisión y agradeciendo a todas las personas que siguen aquí. La verdad que para hacer una transmisión en jueves, Ándale, muchas gracias por seguir acompañándonos y pues esperen, seguiremos un ratillo aquí más. Ojalá no nos desvelemos tanto porque mañana tenemos que volar temprano,
Pero, A las 12 del mediodía. para que es temprano, güey. Las 12 es temprano para mí, güey. Ay, güey, qué pedo. Cuídalo mucho porque con ese aprendí a tocar, güey. Ay, cierto. Este instrumento que nos prestó el compita Jera. Saludos al compa Jera, que no pudo venir ahí, pero saludos al hijo. Enseñé a tocar al señor de los memes, que ahora será el señor de los corridos y los memes con corridos. ¡Perro! El señor de las cumbias, güey, la neta. El señor de las... Es tu prioridad número 1, que aprender a tocar cumbia. Las cumbias son vida, güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Chinga su madre! ¡Ey! Levanta las manos, Coachella. Ah, no, ¿verdad? ¡Ey, va! Para toda la gente. Está en la transmisión. ¡Sabor! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen por el apodo de Chona. Todos la conocen por el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Yo tampoco. Ya no va a los... Una botella. Ya no va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego busca bailador. Ey. Y la Chona luego busca bailador. De la La gente la mira y la empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve. La gente... No mejor que la Chona, para la quebradita. Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca pierde su toque. ¡Hey! Bueno, no. Brilla tu sabor. Que chingue su madre la América. Ah, no, ¿verdad? Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego busca bailador. Y la Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve y la gente le grita. No hay mejor que la Chona para la quebradita. Y la Chona se mueve al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Bueno, ¿cómo decir que no? Ahorita yo estaría mandando un chingo de superchats. Ahí quedó la Chona para toda la raza que estaba en esta bonita noche disfrutando de este bonito evento. Sí, como no, un aplauso para la quinceañera. Ah, sí. Les seguimos comunicando desde aquí. Es mi prima, güey. Los únicos que aplauden Yo son sé los, que no hace nada, claro. son los gorrones, güey, que dicen, no aplaudan, güey, aplaudan para que no sepan que no nos invitaron. Y los padrinos porque ya pusieron feria. Ah, el que pagó por el grupo de los huevos tiene que aplaudir. ¿Qué quieres saber el chat acá? Acá hay otro super chat. Hey, una donación sota del compa Gerardo Treviño de 100 varitos. Hoy no va. Y dice el paso del gigante con todo el cuaderno. Ya voy por el cuaderno. A ver, el cuaderno. Dame las. Yo sé que son 150 metros. No, pero la quieren con cuaderno. Con cuaderno, La va a ser por gente cuaderno. da su donación y se le cumple. Saludos al compa Lorenzo BR que nos dejó ahí otra donación. Pueden hacer mejor. Pero ahorita vamos con el paso del gigante, ¿no? Llevan dos que piden el paso del gigante. Va.
ocasión especial con cuchara. Vaya, verga. Eso es especial, Eso es muy especial, sí lo vale. Cheers, madre raza. Traer cuerdas elíseas. Aquí me importa el pH de Santana. ¿Empezamos? Chingas madre raza, nos vamos en No, esta no, noche. no voy a- Claro que dice, va, más o menos. No vayas a pegar Ah, tus sí. dedos a las cuerdas de la libreta por tu pH. Soy un gigante de hierro. Soy Gigante de edad. Cumbia. Quiso desear que yo me quedé amar. Y la envidia vencerá. Soy un gigante en verdad. oh sí, Oh sí. Oh sí. Saludos a la ruta 32. El ojo. Rebajada, rebajada. El paso del gigante. Soy un gigante de hierro. Soy un gigante de verdad. Un hechizo logrará que me saque de este mar. Un hechizo nada más que me logre de este mar. Oh sí, oh sí, oh sí. Puro terco sin voluntad. Y un saludo para toda la gente de Reclusorio Sur, Nezahualcóyotl, la zona Juárez. Solo de libreta. A la verga. Uy, pues se morir Camacho de la libreta. Soy técnico en esa madre, güey. En libreta. ¿Cómo está chat? ¿No has probado con Soy la dos- libreta electroacústica, güey? No, La no es neta, tan experimental, güey. yo toco pura Kindle, güey. No, neta, humildemente escribe, güey. No, De gobierno, güey. El vato trae norma. No. Magallanes, ¿qué marca de cuaderno crees que debe de comprar para iniciar? Uno de pasta doble, güey, para que aguante. No es el cuaderno, es el mono. Oye, aguanta espirales dobles. ¿Está forrado o no, güey? Verga, vamos a ver qué es la raza de Cham. Es que le afecta el pH. Es que afecte el peso lo comió, güey. El fish, están pidiendo el fish por acá. $10. ¿Quién fue el compita? Ah, sí, cierto, hay que decir, definitivamente. Sí. Se merece su mención, como dice el compa Raúl. HBK. Mejor. Para el compa Moy, que pidió el pez se los comió. HBK Moy. ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Quién la canta? ¿Quién la Se canta? lo comió. No, ¿Quién? no, ¿El no, pez se los comió? ¿Quién la No, canta? eso. ya no sé. Es O que sea, Raúl, ¿te lo no, sabes? no, no, La del pez se lo comió. No, lo he escuchado nomás, pero no me lo sé. Le damos el requinto local. Pide y pide. Nomás requinto. Pero si la leyeras, ¿te la sabes? No, yo creo que no, güey. Ah. No, es que no. Pero- Que no se le diera- Bueno, ahí quedó Acá el para el requinto. compa HBK Moy, pues un saludote de nuestra parte. Bueno, hey.
improvisado. Ramón Alaro está pidiendo machín. Jálense. Ahora, sí, cada quien se arranca su verso si se lo saben. Si no, yo miento más por todas partes. A mí me vale. Pero además que no se vayan a agüitar. No, está madre. Un saludo para toda la racita que le da a la América. Claro que sí, complaciendo. Complaciendo y dice. Está en sol. Tarararara. Así Ajá, sí. Buenas noches todos, dijo don Armando. Chinguen a su madre los que están comentando. Y vamos a bailar el mundo de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile. Buenas noches todos, dijo doña Mares, que chinguen a su madre los que están en sus celulares. Y vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos, dijo aquel don Rivas, que chingue a su madre los que le van a las Chivas. Y vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos, dijo aquel tal Divo, que chingue a su madre los que estamos en vivo. Vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Raza, ¿a quién más le mentamos la madre esta noche? A ver, dice con sabor, comparar a toda la gente. Buenas noches todos, me dicen Paredes, chinguen a su madre, toditos ustedes. ¡A huevo! Vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos, no tengo razones, pero que chinguen a su madre los que traen calzones. Y vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos somos varones, chinguen a su madre, todos los barbones menos Carlos. Buenas noches todos, dijo don pendejo. Madre, el que esté más viejo, vamos a bailar. El que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos, yo tengo manito, chingue a su madre, el que esté más chaparrito. Vamos a bailar el mono de alambre. Buenas noches todos, te agarró el manojo, que chingue a su madre, el que esté más rojo. Vamos a bailar el mono de Buenas noches todos, esto es moderno, que chinga su madre, el que traiga un cuaderno. Vamos a bailar el mono de alambre. Y buenas noches todos, esto ya me arde, que chingue a su madre, el canal más grande. Vamos a bailar el mono de alambre. Que no lo baile, que no lo baile, que chingue a su madre. Sufriendo de éxito. Todos, yo tengo una morra, que chinga a su madre, los que traigan gorra. Buenas noches todos, yo me como un hito,
que chinga su madre, mi compa el que trae el quinto. El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinga su Va parejo. Buenas noches todos, dijo Don Saquí. El que no estaba aquí. Vamos a bailar. El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinga su madre. Buenas noches, me dice la mela, que chinga su madre, que traiga un vaso de chela. Vamos a bailar. Nadie. ¿Cómo no? Ahí va, entonces. Falta uno. Buenas noches todos, nos dijo el mimoso, que chingue a su madre, el que es más famoso. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile. Buenas noches, todos. Estoy armando, que chinga su madre, el que no esté tocando. Ay, ya me pendejé. ¡Ey! No se toca, no se Ahí está, raza. Con vacíos. Ahí está. Saludos para acá, mi Jacobo, acá va a hacer una donación. Y parece que alguien hizo una donación de $10, pero no se aparece aquí quién fue. Sí, aparece aquí Sergio Yáñez. Ah, sí, Sergio Yáñez. Dice que les Flor encargo hermosa. Flor Hermosa. Ya Saludos. tocamos. Ya la tocábamos, viejo. Ya la cantó Raúl. Ahí le puedes dar para atrás la transmisión. Sí, Pero saludos, compa. Saludos. Gracias por la donación. Tú sí lo hiciste mejor. Sergio Yáñez, sí, la Sí. neta. Tú lo has hecho mejor. Verga, tenemos 1300 personas, raza. Wow. ¿Qué hacemos? Ahora sí va a salir chida la ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Eh? 1300 en vivo. 66. Tan bravos. Y eso que se nos cayó la primera. A ver. Transmisiones tumbadas. Barras. Va a ver Natanael Cano y le voy a decir lo que les digo a Pepe. ¿Eh? Pepe. No, Pepe. Me gusta tu hija. Chicago se murió. Es un buen momento para decir que me deslindo de los comentarios emitidos por los invitados. Realmente algo tacer. Están pidiendo mucho la noche que Chicago se murió, no sé si se la sepan. Mi madre vi llorar, es lo único que recuerdo. No, pero los instrumentos, pues. Como trabajaba. Cuando Es un menor y se llama siempre lo Yo sacaste toda esa madre. Aguanta, Tiene que estar en tu memoria, maga. Sí, espérate, güey, estoy buscando, güey. Ya viste que está viendo el Espérate. karma. Ya la canción, Déjenme revisar el chat de acá porque yo no alcanzo a ver, mi celular está ocupado. Ay, perdón, amigo. Casi me... Estás viendo el contador, güey. Ese es tu ¿Te día. acuerdas? Sí. ¿Están re? Yo no me acuerdo. No. ¿La tuya? Sí. Están re. Es que yo no me acuerdo. Ahí acompaña. Yo nunca la toqué, Ah, pues. sí. Ah, fácil, están re. Dice, a ver, para toda la raza fan del contador, ese viejón medio alterado que anda por ahí, muchos lo conocen, pocos pueden hablar de él porque les va mal. Dice, Les aviento así. el compa Willy es alterado, todos se la pelan, es un hombre de apoyo. Una vez mató a 3 hombres con un sacapuntas y un rico pollo. Tiene autos que viajan a la velocidad luz. Dicen que Jesús le reza al compa Willy en la cruz. El contador ya le alteraron, hay rumores de por qué. Dicen que cuenta las almas que se han enfrentado a él. Es herencia de su padre, William Williams para usted. A nada se le ha rajado. Una vez de cocaína se echó 1 kilo en cada poro. Él es muy enamorado
diferente para toda situación. A ver, se me olvidó. Na, 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 porque siempre habla el millón. Williams el tercero, es hijo del contador. Queda una parte de esta, güey. En la vida hay que contar cosas. Matón alterado. Yo te voy a tomar un poquito de whisky. Es de cura. Es de cura. Haz de cuenta que es todas las cosas que dicen los narcocorridos, pero bien exageradas. Así de se coge 100 viejas y se mete 1 kilo de coca por cada. Y mató a 3 güeyes con un rico pollo. El corrido de John Wick. No, es el contador, fue un personaje que creé para el canal. Y lo entrenó John Wick y Chuck Norris y peda y media así. Hay una película que se llama Contador, que es de ¿A poco acción, no? No sé. Es que había Creo que era de las películas de eso. No, fue un mame. Ya la vi. Era sobre que de los corridos mucha gente miente y dice que sí, fue. ¿Hay corridos que dicen mentiras? Ajá. Así es, ¿no? Ajá. Y a veces. Por ahí una cosa aquí, toma. No sabía. No supiste todo el mitote que Bueno, de hecho fue una situación que me tocó a mí con un morrito que pues tenía dinero y me dice, hey, quiero tomar su corrido. Y así, va. Y le empecé a preguntar así de, pues dime tu vida. Y le digo, ¿qué pedo? Dime qué quieres que ponga. Le digo, oye. Y le decía, no, pues a ver, ¿qué te gusta? No, pues me gustan los carros y las mujeres. Y yo así de, órale, ¿y qué tal la fiesta? No, pues es que son menor de edad. Y yo, no, ok. ¿Y qué onda? ¿Fumas mota o algo así? Y le hace, no, pues nada más una vez, pero no me gustó. Y yo así, La mota nunca. y entonces, ¿qué pedo le hace? No, pues nada más, ahí, tú invéntale, dice, y ponle mi nombre y saludos para tal persona. Y así, bueno. chale, y pues el corrido ya lo escuchas y pues ya se escucha acá placosón el morro, pero el morrito es un morrido de 17 años que tenía suficiente dinero para pagarme y... Se mamó. Como algunos corridos. Ándale, algunos. César, acá treno, ¿cuánto para...? $600. ¿Cuánto cobran los corridos? ¿Ahorita haces corridos por encargo todavía o ya no? Ya casi no, porque no... Siento que mucha de la gente que llega a mí me llega pensando que pues les voy a cobrar como que muy barato porque no soy tan conocido o algo así. Porque youtuber, ajá. en vez de músico, Y- bueno. Ajá, con mitad y mitad, y entonces piensan, si le digo a este güey, va a ser diferente que decirle, pues que a Dani Félix o a Abraham Vázquez, y puede que me guste el corrido, ¿no? Y ya les digo, porque como les digo, pues a ver, bueno, no, supongo que no, quizá no se vea tan humildes y empiezo a hablar de cantidades, ¿no? Pero ya les digo y se quedan así de, oh sí, yo te aviso, y así. Después me aplican esa cuando. Lo voy a para checar. que grabes. Oh, sí, te aviso. Ajá, sí, así. Lo voy a checar con la compañía. Sí, a mí igual, es la que me aplica. Así. Pues voy a ver con mi manager. El primo contra el cobrón. Ajá, y es que, pues no toman en cuenta que, o sea, como youtubers nosotros sí tenemos como que un sueldo base de acuerdo a como nuestro canal jala. Bueno, pero o sea, tú puedes decirme, no, bueno, obviamente no lo hagas en vivo, pero tienes una cantidad de dólares que tu canal jala sin que tú subas nada, güey. O sea, si te tardas 2-3 días, tu canal empieza. Bueno, Depende, güey. Es que siempre he dicho que yo monetizo bien perro y no sé por qué. es que al mencionar un sueldo base, güey, es como que tenemos seguro un dinero al mes. Y no tenemos seguro ningún dinero al mes, güey. No quiero hablar, no me refiero a eso, me refiero a que tú ya tienes más o menos una idea de que si no subes, digamos, en 3 días, tu monetización se mantiene en un nivel de ciertos dólares. Sí, bueno, ok. Ajá, entonces eso es lo que yo tomo en cuenta para ver quizá cuánto vale un día mío y ya de ahí saco mi presupuesto Ya, para cuánto le cuántas vas a horas le voy a invertir al meter, corrido, ajá, ¿no? todo eso, si quieren que se lo grabe y todo ese pedo, ya cuando les digo pues se quedan así de, pensé que a lo mejor me iba a costar menos. No vale la pena para mí, porque luego me tocan cosas como esas de gente que ni tan siquiera es tan interesante para ponerlos en un corrido y pues sí tienes que batallarle ahí en ese caso. Hay gente que pues sí se presta y no, pues que soy de acá y hago esto y no manches, cuando estaba chiquito, güey, me disparó mi hermano por accidente y ahora es presidente de la... No, no sé. Qué gran momento para recordarles de nuevo que le despido a la verga los comentarios emitidos en este programa.
Ok. Sí, no, entonces, la neta, no, ya trato de no hacer encargos. Si algún día, pues como que YouTube me dejara de dejar tanto, quizás sí ya sería como que, oye, ¿quién quiere un corrido? O al que sea, de lo que quieran. Así, gracias. ¿Qué están pidiendo por ahí en los chats? Deja, Lamento checo. boliviano. Ah, no mames. Siento que para mí Lamento Boliviano es como Flor Hermosa con Raúl. Y el Gross con... No, Lamento Boliviano, güey, era el del morro que se llevaba la guitarra a la escuela. Ah, pues ese era el mame. El mame era que todo el pinche mundo la toca, güey. Vas a un bar que está tocando una bandita de rock y en algún momento me quieren ahorita. Y así, maldita sea, güey. Saquen covers nuevos ya. Échenle ganitas. Y... Nomás te tienes que comprar un disco de éxitos de Soda Stereo, uno de los Enanitos Verdes y uno de Caifanes y ya. ya. Gracias para el toquín de rock. Y a ver qué tenemos por ahí. Dice... A ver qué se siente, perros. Mi piquito de oro, ¿quién se lo rifa? Vamos a hacer la partida, güey. ¿Qué? ¿Qué? Mi piquito de oro. Yo digo que Raúl cante una, güey, porque dice que quería jugar WoW. No, pues. No, no es cierto. ¿Por qué eres así? Aparte que estás pisteando bien lento. Estás pisteando bien lento. No mames. Es tu tercera, güey. Mi quinta. No. Quinta, ya está toda, güey. Mi quinta. ¿Serio? Mi quinta. ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto llevas? No, manches. Esa es mía. Yo ya llevo como 3 de estas. No, para que me alcances. Bueno. Es agua mineral. Es juguito de manzana. Señor de YouTube, que tal vez revise este video manualmente. Son bebidas azucaradas. No, hombre, Son bebidas azucaradas. No. No alcohólicas. No alcohólicas. Oye, amigo, Es navideñas, es más. ¿qué tal tu bebida de cebada con gas? Está deliciosa, es casi un ponche de frutas. Oh, Dios mío, eso suena tremendamente Repámpanos. Diantres. Maldición. ¡Caracoles! Vamos a revisar el chat. Pues es Solá Imperial, dueño de ti. A ver, El Marcinel. Bueno, espera, es que lean y alguna que ustedes se sepan. Sí, güey. Y ya de ahí es más fácil de ahí. que estén tirando rolas. Más fácil, así ¿no? nomás. Sí, cierto, güey. Agarra A las que café no chido. sabes. Sí. amigos míos, es que yo me las ¿qué sé pasó? todas. Yo ya me invité por las chidas. A mí me gustaría hacer una petición, no sé, me gustaría escuchar algo de algunos de mis grupos favoritos, porque pues ya hay algunos votos, ¿no? Entonces, si se saben algo del señor Regulo Caro, si se saben algo de Explosión Norteña, lo agradecería enormemente. Sí, pero toca para complacernos. El Regulo, pues sí, no sabemos. ¿Ustedes saben? Sí, sabemos. ¿Sabes alguna de Regulo, güey? ¿Tú sabes el punto Que de. Leo agarre bajo sexto y dice, ¿qué pedo? El de. Y qué pedo, No, pues Pero. güey, tú eres mi maestro de bajo sexto, cualquier cagada que hagas es tu responsabilidad ahorita. un poco de maníacos. ¿Cuál va a ser? Se está empujando la línea, también tú te sabes en estos días, ¿no? Tratado. Sí. Empujando la línea estaría verga, Ah, sí. macizo. Yo apoyo ese. Dale. No me sé bien el requinto. Pero él se va a echar el requinto, tú nada más haces el intro. Una escuadra subterránea, unas cachas doradas. Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada para ni una trampa. Me gusta andar ensillado en ciudad privada. Traigo más lumbre que el diablo, quieren legal, a ver si me aguanta. Más tensión, engaños que los mismos años. Joven pero bien curtido para el contrabando, que les quede claro. Mi papá me dio licencia para andar chambeando con la firma autorizada del niño y del chavo, así o más claro. Y en
En mi fiesta siempre hay banda lo norteño, la guitarra me alegra, Jesús Ojeda y sus parientes. Los de Enigma siempre jalo, los tucanes casi diarios también la recuerdo y los nuevos rebeldes. Y así o más claro, ya suena. Hay dos pinceles que me cuidan, no van en peligro. Uno es Calibre con R y el otro es mi amigo, uno 5 al tiro. Y si vivo entre el peligro, pues lo haré mi amigo. Seres y hacer buen equipo, lo digo y reafirmo. Cuando el rayo va para arriba y para la dinastía, voy con todo y a mi modo empujando la línea, y en cada viaje experiencia que marca mi vida. Cuando se logra un trabajo, preguntan, contesto, misión cumplida. Vámonos de rancho a rancho, quiero amanecer tomando que retumbe la abandona en el dorado. Y esta noche traen al rayo, mi super no me ha fallado, traigan bebidas que me estoy enfiestando, dijo el Raúl. Pero inviten borrachitas. Ahí quedó algo de regulo para complacer al compa Leo Gallegos. ¿Cómo no? Algo de Alfredo, güey. Ah, de frío, sí, güey. Estaría extremadamente placentero en este momento. Ahorita te traes algo, por favor, 3. Amigo mío, ¿alguien sabe el zoológico? Ah, está perra esa. El maga se la sabe en el quinto, yo lo sé. Pero te la sabes cantar. ¿No? Ya no me acuerdo, güey. No más escapa el video, se me olvidó. Él se la Yo le sabe. canto. ¿Cómo la tonada? Raúl se la sabe. Aguanta. Déjame buscar eso por no acuerdo. Se va a armar. Aguanta. Ay, perdón, raza, si estoy abarcando las roles que están pidiendo ustedes, una La disculpa. ingeniería de todo No hay pues, superchat, salto del ya, nada, futuro. nada. Camino galopo. 50 baros de superchat. Me sonaba ilógico pensar en un zoológico, tampoco. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué? El alma siempre va buscando libertad. El mago se está acordando. ¿Va tuntata, chuntata o cómo? ¿En qué ritmo es, güey? Está como en menor, sol, re. Está en sol. Escuchar, amigos. ¿La quieres poner? La voy a escuchar bien rápido. Va. Pero ahí Ahorita estaría muy perro, güey. Es un rolón. Guapo, ¿no? No, no lo vamos a echar. Está guapo el chavo este, la verdad me encanta más porque pues, A la que vas a salir también. A ver si puedo, hijo, ya me siento. Pero traen morras chidas. No, El poderío de León, pero traigan morras chidas. Señor Fati, alias el morras chidas, ¿se va a rifar? Sí, güey. La ingeniería de topo, el salto del canguro, camino galopo, que es lo más seguro. El subconsciente no me dejaba dormir y mi compadre no me iba a dejar morir. El poderío del león, la astucia del loro, el anillo de halcón, la fuerza del toro. Sin tanto margen menos se puede escoger. No había más tiempo del que se podía perder. Me sonaba ilógico penar en un zoológico. Si el alma siempre va buscando libertad, iba a intentarlo si vea oportunidad. Peor que el cementerio, vivir en cautiverio. La almohada y yo llegamos a esa conclusión.
hace un camaleón. Sobre la cima, un mono es un compañero, oficialmente exprisionero. En la noticia no daban otra razón, y en turbias aguas de nuevo nadó un salmón. El mono esperaba reintegrarse a su manada, mas la monada ya no lo reconoció, y en su terreno la tierra se lo comió. Saludos. Un saludazo para el vato que mete el copyright de Universal. ¡Saludos! ¡Te amo! Beso en el yoyo, compa. Saludos para el compa Johnny Red, que dejó la mejor donación del día. Johnny Red, saludos. 25,000. El Leo se le aumentó la noche. No sé, pero no nos vamos de aquí. Estoy pisteando cervezas y Se cancela el vuelo de mañana. otras 3 semanas. No, saludos al compa Johnny Red que dejó sus $25. Dice saludos, aviéntense la del pajarillo. De las caras. Maquillaje, Toda la de maquillaje. ¿Te la sabes ya, güey? ¿No traes 2 cuartos? Échatela. Jálate. Déjalo sobre el trabajo. Yo aquí te la busco, güey. Tú puedes comentarlo, güey, por favor. Acá un compa Johnny Red se mamó. Échale duro. Rifado, viejo. Ahí le va. Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel al precio caro de las 8 a las 10. En una esquina el joven infiel era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté. Nunca dispuse de su tiempo en su piel. Era un mocoso y tan solo le miré de pozo en pozo y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. ¡Hola! ¡Hola! Las cajas de guitarra, compa, con los sonidos, no me.
por la cara, otro pedo. Hoy no vas. Ay. 5 inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina, era joven y fiel, que aún tenía la rosa de su piel. Y más grande de espina y sonreía al pasar de los mirones bajo aquel farol. Noche tras noche, 20 veces se la llevaron. Depresa y cantó su canción. Tras de las cejas y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Síguele, síguele. Y así es. Estamos desde Mazatlán, Sinaloa. Y tú con sombrero. Para toda la raza del norte, el centro y el sur, cómo no. Para todos, a la verdad. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color. Ya está el aliento y de las 8 a las 10, solo en una esquina se quedó aquel farol. Y aquella espina, la rosa lo selló. ¿Dónde se iría? Se llamaban, no sé. Y sonreía y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Hoy no más. Complaciendo esta gente. No voy a güey. Que se escucha así bien grave. La neta, si un día me quieren poner pedo, pueden ser rolas de Régulo, Alfredo, La Explosión o Sergio Vega. Tócala Y de- llevan 3 de 4, la neta, entonces. Está cabrona la vida. Yo quiero echar una de régulo, si me permite, maestro. A ver, adelante, señor, con gusto. Déjenme checar cachar nomás. Solo. Raza, saludos a los 1150 que siguen aquí. Gracias, macizo. Ahí va otra rola. Composición de régulo. Esta canción la compuso un personaje cuando estuvimos allá en la presa. Compas aquí. ¿Puedo brindar con ustedes? Bríndele. Claro, viejón. Salud. Salud. Pesan los años y se pasa el tiempo. Besan los recuerdos. Me pesa la condena, me pesa esta cadena de eslabones de acero. Ahí va para los alucines. Sepan que eso no es un juego. El video por el que conocí a Leo. Pónganse verga, dice Régulo. Hoy pongo en la balanza según mi criterio todo lo malo y lo bueno. Lo bueno es que estoy lejos de todo este infierno, ya todo era cochinero.
puedes cambiarlo por este encierro. Mucho hay que reflexionar en estos días. Hoy el tiempo corre libre de estas sedas frías, donde no sabes si es de noche o de día, donde los rayos del sol te pegan una vez al día. En estos días veo la vida muy distinta. Mientras allá afuera comen en restaurantes, aquí de Doritos hacen tamales. Receta en mi canal. Aquí la comida se comparte, no hay distinción de clase, aquí nos partimos la madre. Solo doy los pormenores que pasamos en la cárcel. Un verso. Los amigos reales. Se nos fue, raza. Dale, va. Ay, bueno. Hay buenos amigos leales. También sé que pa' una plebada soy tema de una pisteada, soy mi toque en el debate. Solo mi familia sufre porque es sangre de mi sangre. Mucho hay que reflexionar en esos días. Hoy el tiempo corre libre en estas celdas frías, donde no sabes si es de noche o de día, donde los rayos del sol te pegan una vez al día. En estos días veo la vida muy distinta. En estos días, en estos días. ¡Chao! ¡Vámonos! Ya no sé qué telefónico porque no tomar chelas, déjame ir por una chela. Qué bonito canta, compa. Usted pida sus chilaquiles como quiera. Muchas gracias, Ron. Qué gustazo que me lo diga usted. Raúl, ¿cuál te quieres echar, Raúl? Era mentira, ¿eh? ¿Cuál te quieres echar? El Raúl se quiere echar una quesadilla, güey. Está armando acá la carne. Sí, güey. por eso pidió morras chidas. Deja checo acá. Échate esa, güey. O con la letra, güey. Con la ¿Sí? letra. ¡Ya se armó! Arre, ¡ey! La chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Y en el bosque de la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos y dice, y era de noche. Y la
chinitos, los chinitos. Tenía miedo. Pero, no, güey, pero te vas a dejar, ¿no? ¿Mande? ¿También te vas a dejar? No mames, yo No sé qué. Es un poco está mayor. Traemos tostón, ¿no? Sí. Es hora. Es hora de tenemos tostón, pero. Tengo que admitir, güey, que soy fan de Traemos tostón versión Magallanes. ¿Qué es violento así, güey? Como tú quieras, güey. Si me tiras el paro, nomás dime bajar Pero con la neta un cántala. poquito. Jalo. Aquí yo sigo entre quieras. Mira, este es enorme, este es mayor, espérate, aguanta. Empieza la normal. Hola, te saliste sola. Ey. Un exclusivo. Se merece $20, Magallanes. Hey. Tostón RPG, tumba avión, nada de fragmentación, parque limitado, balas expansivas, ya sabes, M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque limitado, balas expansivas, ya saben. Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando y lo debemos al señor que está guardado. No es fácil la tarea, pero sabemos trabajar, ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás. Estatura bajita, traemos puesta la camisa, ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza. No nos quedamos parados, le seguimos atorando. Toda la gente de viejo ahorita sigue elaborando. Cuando la grande ahora somos la cabeza, la numerita llega, ya saben que aquí no hay merma. Medios de alta frecuencia, líder comunicaciones, la lima de los en uno les cayó el garro. 19 para cualquier tipo de atraco, en caso de anomalías, acuarea de inmediato, lanza papa, lanza llamas, kamikazes son suicidas. Pistolas en las piernas y en las manos cargan piñas. Traemos tostón, RPG, tumba avión, bajada de fragmentación, parque limitado, balas expansiva, ya saben. M60, una Glock, cuerno con tu voz. Esto es solo, güey. Fe de huevos, parque limitado, balas expansiva, ya saben. ¡Porra! ¡Saludos! Al compa Pedrito 360. Ey, si no. Y ven hasta bailarines toda la onda, bro. Las armas mi locura y nos fascina la guerra bien bajada, personalizada. Cañas de pantera, tiro arriba por cintura reglamentaria. Si yo pienso tolerante, no te enredes si no ya valiste verga. Somos un chingo de gente involucrada. Si se ofrece, tengo el PowerPoint a toda la manada. Proyectiles, fusiles, una contra blindada. Se miran de nuevo camionetas empotradas. Agarran marinos azules y piensos de todos colores. Todos hemos visto en fin, uno cambia, mañana me vivo. Nos vamos fuerte con los enemigos. Vamos a hacer un deportivo, bien a trabajo, chapa efectivo. Lejos mi un paso se vio, disfruto el momento de gano. Chapa de nosotros ya se extiende al agua, casi está el viejo. Ya se me fue todo el aire. Toma el viento y se acomodando para adentro. Todo llega a su destino, igual para los billetitos. Saludo a mi compadre de adentro y de afuera, el de la suerte. Ya me lo llega. Un abrazo a mi hermano también, mi confidente. Siempre estamos unidos y ahorita más que siempre es clara nuestra piel. Pegué con las llavitas, voy conociendo antes y ahorita me espero casita en un jet disparado. Salgo rápidamente si la cosa ya de plano se puso muy caliente. Traemos tostón, RPG, tumba avión, zona de fragmentación, parque limitado, balas expansivas, ya saben. M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque limitado, balas expansivas, ya saben. Qué hermoso es el maga. Maga. Hermoso es el maga. Es bonito y suavecito. Así es el maga. Qué bonita nos mantiene. Y es un bonito. ¡Ay! Es uno de los tan veloces. Ay, no mames. Parecen los de carritos. ¡Ay! Hermoso es el maga. Chiquito el maga. Es bonito y suavecito. Así es el maga. Ay, para la gente que lo pidió. ¿Le puedo robar tu transmisión, güey? Vato, tú tienes derecho de robarte clips aquí, los que quieras. Te los voy a pasar. Los demás no. Güey, nunca me había salido entera, güey. MC Maga Laudero, güey. MC Maga. Laudero. Mac Maya. Mac Maga. Ay, me acabo. Luego. Los morros ya me están comentando que los prohibidos que se Vivir en la frontera, güey. Sacaste los patos. Maga, ¿ya le tienes menos miedo a los cholos? Ahora que sabes rapear. No te voy a saltar, rapeas, mijo. No te voy a no te voy a Rapea en cumbia. Respeto tu flow. Ay, güey, yo imagino, güey, unos güeyes encontrándose al maga en la calle. ¡Ay, cale con! Pues pasó algo Tumba, así hace poco con el Raúl, ¿no? Cuando
Raúl, ¿quieres contar esa historia o lo cuento yo, güey? Fuimos hace... ¿Qué fue? ¿Antier, güey? Hace 2 días, no, Hace 2 días fuimos... A la verga me pasó un Lolita Ayala. Fuimos a la tienda, Disculpe mi letra, güey. Pinche mentalidad lenta, güey. Ok, ¿qué? Raúl y yo fuimos a la tienda, güey. Fuimos a comprar fruta, güey. Fuimos a comprar cosas que faltaban acá. Y nos sacamos un poquito de onda porque adentro de la tienda había pues raza que... Uno no debe tener prejuicios, güey, No hay ni que juzgar juzgar a a la la gente. raza, pero digamos que si te imaginas un malandro, así se vería. Y afuera había 2 vatos, se los voy a describir nomás para que ustedes mismos se hagan la idea. Había 2 vatos con unas bikes, con unas bicis y unas sudaderas y la capucha puesta, viéndonos fijamente, güey. Está muy guapo, yo creo. O tu celular estaba muy chido. Sí, tu celular está guapo, muy guapo. Entonces, la neta, estábamos en la tienda pidiendo. Nada más dio el humo, güey. Algo está pasando ahí. Estábamos ahí en la tienda y estábamos pues pidiendo, mientras nos sentíamos un poquito incómodos, ¿no? Sí. Ya íbamos saliendo, preparados para pues ser tumbados o recibir lo que vienen siendo unos vergazos. Y se nos acercaron los vatos y nomás le dijeron a Raúl, oye, tú tocas el requinto, ¿verdad? Y Raúl fue como que, sí. Hola, y ya. Ok, bye. ¿Nos tomaron foto? No, fue, tú tocas el requinto ya. Si eres, no te robamos, güey. Ajá, fue así. Pues túmbate con el celular guapo, güey. Si sabes tocar la guitarra, te dejo tu celular. Fue lo que te salvó, güey, que supieras tocar un poquito. Entonces, sí. Una vez me pasó algo igual, pero a mí del otro lado, güey, de los malandros, güey. Tú estabas Ajá, trabajando. o sea, yo íbamos caminando, andaba en el Estado de México, güey, pues en el Estado, pues ya sabrán, pues la inseguridad está machine, y yo iba con otros compas que pues todos nos vemos como de que no nos hemos bañado o algo así, güey, no sé, nos vemos malandros, honestamente. Como dijo Pepe el otro día, ¿cuántos años de cárcel? Ándale, ajá, entonces íbamos caminando y yo iba como que bien, bien Entrada, ¿va? hypeado, como que iba bien alterado, y echando desmadre y pedo y medio, y de repente veo unos morros del otro lado de la calle que venían como de la prepa. Les digo, ¡ey, morros! Y esos güeyes así se quedaron así de ya valimos verga. Esos son los pinches cholos del barrio, se cagaron y yo, ¿les gusta Pokémon? Güey, la cara de los morros me fue así como de... Es como es un cholo. Es un vato loco, güey. Sí, Ya no le quita el chip. Entonces no le quita el chip y así, güey. Sí, fue un alivio, güey, en su cara que vi de repente, y pues nada, por mis pinches mamadas. Pero yo no había tomado en cuenta dónde estaba y que ese tipo de interacciones sí era como que, ya valimos ver. Sí, Güey. no, sí. Esto muy épico eso, güey. Se me hace bien bonito, güey, que tengamos historias de estas, güey, o que tengan, güey, porque, no sé, a veces veo a los otros youtubers y digo así como que, pinche vatos fresas, a la vez. Todo el mundo está comentando Power Rangers, es la de... Volaron los Power Rangers. Volaron los Power Rangers, Pues la cantamos. Con la torre gemela, con la Donatello. También pidieron cortinas guindas, ¿no? Pero esa canción me da miedo. ¿Sí te sabes el quinto, bro? ¿Cómo otra vez? Eres un dios, bro. Yo no te puedo preguntar. ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Me la puedo echar, bro? Estaba durmiendo. Ajá. ¿Me la puedo echar esa, bro? La tocaban los barrones, güey. En Sí. efecto, en efecto, sí lo vi como Gran versión. ¿Te la sabes, Nacho? Sí, me la sabes. Permiso.
contento. Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo por favor. Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo corazón. Las cortinas de mi cuarto eran lindas, tú de ella, eres trigueña. Yo cuando te miro, mis ojos me brillan. Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, oh. Las cortinas de aquel cuarto eran lindas, tú bella, eres trigueña. Yo cuando te miro, mis ojos me brillan. Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, amor. Vámonos. Ok. Ya la agregué yo, disculpen. Pues continuamos en Ay, la perdón, transmisión. perdón. Se quedó. No tengo superchat. ¿Usted tiene superchat? Digo, yo no he visto nada. Nosotros necesitamos para decir saludos, gente. Saludos para todos mis compas. ¿Sí es como? Todavía. Chale, qué envidia. Quiero mandarle un saludo para el compa Kiado Álvarez. Kiado Álvarez y también para el compa Lord Wex y Rubén Cázares. Ahorita, compitas, pidan sus bolitas, aún seguimos transmitiendo. Y no se les olvide patrocinarnos otras chilitas. Por favor. Oye, güey, qué loco, güey. Me acaban de mandar una historia de un mentado Charlie López, güey. Anda haciéndonos base con el bajo eléctrico de su casa. Saludos. Perro, saludos viejo. Madre, güey. Chingón. Esa es una mentalidad de tiburón, Pues, ¿cómo se sienten, amigos? ¿Dónde fueron los dos leos? Yo estoy muy feliz, ¿mande? ¿Dónde fueron los dos leos? No sé, fueron a... ¿Sabes? Se fugaron, se fueron de la Se les televisión. esperó al rezar. No, ¿están pisteando? Fueron al Sí, baño. están pisteando, Oh, señor. O sea, si están pisteando, fueron al baño y fueron por otro bote. Así Exacto. es. Es la ley de la pisteada. Bueno, pues yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes cómo se sienten esta bonita noche. Yo los veo como un poquito incómodos porque... me siento... Tú con nosotros. ¿Cómo Sí, está? sí, Yo sí, me- se nota. La neta, güey, machín. No, No, yo me siento bien feliz y estoy bien agradecido con Dios y con todos ustedes. Agradecido con el de arriba, compa. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Sol. ¿Te más rojo? Sí, güey. Cuando no estás sin dinero, en la maldita pobreza, que no quieres estudiar, pero con buen estar. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso desde mi socio, mi buen amigo, que sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Vivimos en Canterrey, amé y lloré.
toca morir mañana vine contento. Ay, güey, está bien pelado, güey. ¡Rompe el quinto a la verga, más! Porque son prepotentes, mucho menos presumidos, porque tienen muchos billetes y los negocios que te han salido. Ayudar al que no tiene es lo justo y lo debido. Agradecido con el arriba, pero de más arriba, con el todopoderoso salto mi socio y mi buen amigo. Me sacó de la pobreza esa maldita ingeniería. Vivimos en Monterrey, a Mellolé. Y también puedo decir, viví el momento. Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, vine contento. Ay, güey, se acaba. Saludo y agradecimiento especial al que haya escrito esa rola por los memes, la Un neta. saludazo también para los compas de los inquietos, pues ya nos llegan a ver. Yo por un momento pensé que ya teníamos a los inquietos aquí afuera. ¿Qué está pasando? Inquieto sierreño. Inquieto sierreño del norte. Somos, Estaría bien perro. somos los Magallanes inquietos. Hacer una transmisión de los inquietos, güey, estaría bien perro. Sí, güey, sí, güey. Ok. Inquietos. Señores inquietos del norte, Es una invitación oficial. si están viendo esto, la Trifuerza Norteña de la Sierra, el señor Carlos Ulises, el señor El Magallanes y yo, los invitamos. Si un día quieren hacer una transmisión en vivo, estaría bien vergas. Háganme llegar este video a los inquietos, estaría perrón. Es cierto. Mira, abuelo. Invitación oficial. Inviten este concierto, estaría Espera vergas. con el video. Qué chingón se ve, ¿verdad? Para que ponga más acá. Está bien. A ver, ponle la cámara, güey. En la esa cámara, madre cámara, está- cámara. Está tenebrosa, güey. La meta, está. Es de Halloween, morro. Ahí está la cámara, güey. A ver, no, sí se ve, sí se ve. Ah, no, creo. Está cabrón. También muertas estas madres. Güey, esa madre se echa bien perricísima. Les cuento una historia de ese pedo. Jálate, jálate. Está bien, Pero, ok. pero métete en la Bueno, cámara. César, pásame papel allá, un mano, güey. Un papel. Servilleta. Ok. Un moquero y todo. Ah, Ponte acá, güey. A ver. Ponte acá donde. Siéntate, güey. Acomódate aquí, acomódate. no es por presumir, pero mi morra. Yo no soy lucido mucho. Chinga su madre todos, man. No, pero mi morra es doctora, ¿no? Entonces, es muy seria, es bastante seria. Ella viene de una familia muy seria y tiene un humor bastante raro que yo nunca he entendido. O sea, las pendejadas que yo hago para nada le dan risa. Porque tú no eres serio, no es una. No. Todo lo contrario a ella. Entonces, una vez, güey, vamos a un bar, güey, y nos trae una chela así, güey, una caguamita. Y le hace, esta madre, no dijo esta madre, pero dijo, no manches, está como mi abuela. Ahí les va. Como hace mes y medio su abuela se había muerto, güey. No, sí entendimos, güey. Ajá, se Sí, acaba sí, de sí. morir su abuela a mes y medio y pues ella, yo dije, verga. Y yo soy de humor negro, güey. Pero sí me quedé así de, no me lo esperaba de ti. Dead Así, bars. ajá, y me dio un chingo de risa. Y me cagué de risa en el momento, güey. Pero en mi mente se me quedó por mucho tiempo así de, verga, ¿por qué le da risa eso? Y los mamás que yo digo, no. ¿Qué pedo? Esa madre es un humor seco, así, negro. Y ya luego descubrí, güey, que su otra abuela se llama Elodia, güey. Y. No mames, esa Sí, güey, sí. Era por su otra abuela que seguía viva, o sea que la chela estaba bien Elodia, güey. Y así de verga, todo tiene sentido ahora, güey. Y yo siempre creyendo que se estaba burlando de su abuela muerta. Somos una mierda. Sí, yo también, güey. Pero machín. Granny bars. Verga, güey. Sí, güey.
Pero la neta hay médicos que sí tienen un humor bien negro, güey. Porque esos vatos pues, están acostumbrados a ver gente muerta, ¿no? Por ahí pensé que iba, güey, pero... Ajá. Ahora me siento un poco mal. Sí. Igual no es como... Si fuera mi novia a lo mejor sí me sentía una mierda, pero... ¿Qué dice la razón en el chat? Verga. Mi novia me dio un super chat. El compa Johnny Red te dejó otros 25, güey. Ya se echó los 50 dólares. Viejano. Johnny Red, viejón. Andas al tiro. Es que dice que anda en la peda, güey. Ahí te va. Dice, antes de que se me baje la peda, aviéntense con olor a hierba, dice. Compa, salud. Salud. Ahí pégale su pantalla. Salud con ustedes, viejo. Con olor a hierba, ¿se lo sabe? Con olor a hierba. Yo me sé la letra, pero... Es la de por ahí se rentó una... No te la sabes tú. Chistes para la gente que se sabe corridos de los canelos, ¿sabes? A ver si me sale, nada más porque el compa Johnny Red se mamó. Se ha mamado, Muchas gracias por tu aporte. Y nos iremos. Ahora sí te sabes la armonía tú. No, es que no. Pues está. Algo cotidiano que tengo que tocar, pues. O sea, tenía que pegar. Ey, güey, yo me lo pido güey. Otra vez, güey. Está en sol. Ahí está. Compañero mi red, ahí le va. Qué buen gusto, aparte. No te salgas de Sol 7. La hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, quedo en mis brazos con cadena, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en tu espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos, serás sin fuerza, te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Para toda la plebada que culea en el cerro. Y eres un cartón, no te vayas a empinar. No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos, séptimo, con el campo y en la tierra, como espiga y como árbol, como rama de hoja seca. Ahora sí, cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa.
De las caras. Del compa Emanuel. No. Compa Johnny, la neta. Ay, ¿qué es eso, güey? No, la neta, la gente se está mamando con los superchats, güey. Como no Andan, tienes a ver, idea, güey. ¿Qué? Ahí por aquí ahora? dice el Blue Rose, Sky o Retire. No, raza. Mira, güey. O sea, casi parece que estoy viendo el chat de PewDiePie, güey. Colega primero, PewDiePie. Por ahí está pidiendo algo más modernito, dice, firmado en un billetito de $15, por ahí dice. A la vez Sí, un billete de $15. No, ya. Era un decir, no mames. Uno de 10 y uno de 5. Ándale, lo firmó, pidió una con el de 10 y otro de 5, dice, un hierba de receta o cosas de la clica, dice, algo más La moderno. lleva a receta chida. ¿Evito la mala vibra o qué? Me sé la de las cosas de la clica. De la clica. Tiene ¿Cómo va la de cosas de Un saludo, yo creo que son menor, son menor, tercera, segunda, primera, menor. Para toda la raza de Los Ángeles, de Texas, saludos viejos. ¿Cómo hablo? Acá. Ahí me hablo bien, pero. Es muy cierto, hay niveles en la vida. Muy contento de mi puesto, porque me confortable. Para mantener el mando del público, andamos en lo mismo y va para largo el trabajo con correo traigo mandado, área 59 radicamos, la cripón entre el respaldo y el De chavalo fue costumbre, los billetes caminaban por la lumbre. Cosas de la clica. Clica shit. ¡Ey! Le pido mi consuelo es el dinero. Y a los gastos sin pensarlo, los adictos tienen razón. No ocupo pago para cenar. En cajas de zapatos. Ya se me está haciendo todo normal. ¡A la verga la salchicha! Cosas de salchichas. Se quemaron las chispas en el terraza. Ya no va a haber ni para tortillas. Esas madres ya parecen un par de carbones. Casi rima. Ay, no mames. Hay para compita que lo pidió. Hay para el compa que pidió esa. Son cosas de salchichas. Se la Muy ponemos un bien. poquito, pero acabó bien. El intro de Narcos, no, 10 y 20 Es dólares. poco. Puros dólares, están lloviendo dólares, la neta. Es poco, pero es trabajo honesto, dirían por ahí. Puro valor está cayendo. A ver, por ahí dice que el intro de Narcos. Cantamos feo, pero recio y fuerte. Es lo que Con gana. sentimiento. Es lo que gana. Raza, un saludo. Me acaba de llegar la segunda pubertad. Acá. Me van a engrosar más la voz. A ver. No, un saludo para toda la raza de California, para toda la raza de Texas y de Atlanta, que la neta siempre andan bien machín ahí en los chats o en los videos en general. Un saludo, viejos. Gracias por andar acá. Toca ¿alguien se sabe el intro de Narcos? No sé, nunca he visto nada. ¿Cómo esa es falta? Ah, la de- Era el tuyo. ¿La de Crece, Germán? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, no. Pero nadie la puede cantar. Bueno, pues un saludo para el compa Carlos Holguín. Te la debemos, carnal. Disculpa, gracias por tu donación sota. Apoyas mucho al canal, la neta. Es fuego que arde en tu piel, a la verdad. Pues
pues ya que ahí Juan Cerda dice, podrían tocar la de Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito como el ¿sabes? aire que respiro. No. Quiero decir algo, la neta, ¿sabes? Lo que me sorprende, bro, que no nos hayan pedido ninguna de Grupo Firme, güey. No, está bien, está bien. Digo, no tengo nada contra ella. ¿Han visto esos memes de cuando llega el morro a poner su bocina y dice, pónganlas de Grupo Firme, güey? Ya sentí lo que siente, güey. ¿Por qué? Yo te necesito de. Supongo Saludos a los que- compas del firme. ¿Cómo se llama el grupo que la cantaba yo en el Los disco? Book. ¿Quién la canta moderna hoy en día? Hay unos morritos que la cantan. Sí, que acabo de surgir, güey. Ahí, esa igual. Es Marca MP. ¿Cuál? Te la sacó. Oh, Yo Marca te MP. necesito. Ah, Mi vida, los lo Bookies. siento, lo pienso en ti. El alcalde Pandero Está en Cala. la. Ajá, sí, güey. Saludos para los bookies también. Gran estilo en el cabello, la verdad. Saludos para el compa. A cada momento solo pienso en ti. Lo digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito. Amor como este sentido jamás te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás. No estás conmigo. Me duele decirlo. Se le compa Raúl. Ya hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. A veces aquí. Me siento perdido Hoy no. entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma se llora y me hace decir. ¿Qué te hace decir, compa Raúl? Dice, yo te necesito. Hoy no más. De nada es posible la vida sin ti. Teresa, te pido. Mis lágrimas faltan y lloro por ti. Ahí quedó. Hoy no más. No sé qué rola es, ¿verdad? No, tampoco. Perdónenme, les he fallado. Es una de los Bookies. Perdónenme, les he fallado. La saqué y sí me salió, pero les he fallado. Para cumplirle con la ronda. Qué bonitas son las rolas de tiros, la neta. Si no estás conmigo, Me duele decirlo. Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir. ¿qué te hace decir, compa Raúl? Que te necesito, Así es. que nada es posible, mi vida sin ti. Regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Chiquitita, ahí quedó para el compa que dejó su donación nota de 20 dolarotes, Juan Serra. Gracias, carnal. Te la rifaste. El compa Blue Rose volvió a dejar su donación otra vez. Otros dolarotes. Se dice que desde Nueva Jersey, creo. NJ es Nueva Jersey, ¿no? Sí, New Jersey, saludos, viejo. Para la raza de New Jersey, neta me sorprende hasta dónde llegan los latinos, güey. No, todos los NJ, estados. sí, sí. Sí. Estaba confundiendo NJ con NY, pero NJ. New York, New Jersey. No, el compa está en Nueva Jersey. Me sorprende hasta dónde llegan los latinos, güey. O sea, qué pedo. Y si le echamos la canción. No, Y si nos echamos la canción de. Güey, hay Raulito. mexicanos en todos lados. dice que si tocan la de Catarina los rurales. ¿Se agarraron a balazo? Sí. Ufa, verga. Esa de la cara.
cada rato. Amigos míos, Pasó. les quiero pedir algo de... Yo creo que el papá de los papás del regional mexicano, que es el señor José Alfredo Jiménez. ¿Les dan algo? Yo sí. José Alfredo. Yo, ¿Cuál? machín. Me sé Sota de Copas, me sé Las ciudades. las ciudades. ¿Tú sabes? Te vi llegar, ay, la presencia de un ser No mames, Sí, como que de repente se estaba vaciando esta madre. Vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Le dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Le dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Escuchamos Sota de Copas. A ver, ya no madreadón, pero. ¿Cuál es el amigo? Sota de Sota de copas. Copas. ¿Cómo no te ves? Clasiquito, pasó. No has tenido medio ¡Hala, sabe! Dale así sin trajito primero y ya la mitad. Por ahí dejé las botellas donde me bebí tu amor. Alguien se quedó con ella, yo no sé para qué la quiere, si ya me tomé lo
cartas de la baraja tienen mucho parecido con algunas de las gentes. Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera, pero se te van los clientes. Aguanta. Ah, sí es cierto. Para relucir. El maestro, bro. Arad, ¿cuál es la rola que más te hace cantar, güey? Güey, está dando una pala. La neta. ¿Te traigo otra? Un saludo para el compa el Gavilán, que también dejó ahí su super chat. Y pidió la de quizás. Venga, no estoy mamadísimo, güey. Te traigo otra, güey. Ahorita con calma, ¿Qué pasó, güey? se cayó en la cloaca. Vale, madre, sí. Se le rompió la transmisión a la mamalana. Te mamás. Se Desconectaron le la cúpula. ponchó una llanta. Güey, la cúpula. Usen esa madre para La plantilla, la del maga. La compro. Güey, la... Sí, ya vi. ¿Qué le pasó? Me están haciendo una pregunta bien cañona porque yo en especial tengo muchas canciones que me traen muchos recuerdos, por decir. Hay una canción de La Arrolladora, a mí me gusta cantar mucho La Arrolladora. Aviéntasela, ¿Con aviéntasela. cuál? Hay una, pero en Aviéntesela. especial ¿Con qué vocalista? con René. ¿Mande? Suéltame la calabaza. ¿La calabaza? Es una buena pregunta. Déjate la saca, güey, no te apures. Se acabó la transmisión, Buenísima, güey, no mames. ya neta. ¿Cuál es una rola que a ti te gusta un chingo cantar? No, le digo que yo tengo muchísimas canciones que aprecio, por decir esa La Arrolladora es una que se llama Niña de mi Corazón, pero me gusta muchísimo porque mi familia, nada más somos 5 hermanos y una niña. Y pues somos la única muchachita, pues, y yo se la cantaba antes de que naciera, pues. Párate, te jalas a ver. Échatela. Ya se me está quedando. Deja revisar un poquito, Yo chat. ya tengo rato que no puedo cantar, güey, ahí ando dándole. Como 25 Pero años. tú no cantas. Como 25 años. Bájale el tono, güey. Sí, no va a bajar un tono. No seas... Está en re. Por favor, no seas como que cántala como es. Raúl. Leo Gallego se deslinda en los comentarios. Ahí va, es hasta ahora. Ahí va. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada. Dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que nada borre tu sonrisa. Eres tú la niña que siempre soñaba. Con verte feliz cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de ti enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas las mañanas sería el sol gracias a ti. Hay vida eterna dentro de tu corazón. Más soy tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino, niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos. Doy gracias a tu sonrisa, mi vida tiene sentido. Mi amor, y quiero decirte de que desde que apareciste despertaste mi ilusión, niña de mi corazón. Sí, por esa canción yo ojalá que mi mamá me estuviera viendo todavía, no lo creo, pero ella sabe mucho que esa canción la aprecio demasiado por mi hermanita. Y más que nada por ellos son los que estoy echando hartas ganitas. Aunque con ellos son con los únicos que tengo pedo, bro.
¿Nomás la mitad, güey? Sí, no, te he hecho otra rola, güey. El chiste es que yo hay muchas canciones que a mí me gustan, por decir, otra de las canciones que a mí me gustan y que me influyeron pues con Julio fue la del enfermo, bro. Esa la quiero un chingo, bro, por muchas cuestiones. Otra es una canción con la que siempre he concursado, bro, cuando estoy en mis meros actos suelta, porque no ando cagando, pues ando echándole mucha chela. Pero la del Triste de José José es la canción más difícil que he cantado en mi vida. No la voy a alcanzar, bro, ahorita. Bro. No hay pedo, nadie se fija, güey. Ya son las 2 de la mañana. José José, güey. Que la gente diga, güey, en el chat si la quieren o no. Yo digo La neta, a ver, comenten. Una rola de José José. ¿Quieres que este güey se eche? No voy a alcanzar por el tono. Se eche una de. Dejen un corazón en el chat si quieren una rola de José José. Almohada, se la cambio por Almohada. Almohada está perro también. Arranques, compadre. Yo andaré aquí sosteniendo el quinto. Va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mira, güey, todo el mundo diciendo que sí, que la cante, que se le echa. Así que no puedes quedar mal. Te voy a echar la de Almohada, se la voy a cambiar por Almohada. ¡Ay! Jálese. Amores como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás. El César, que se subió a la litera contigo. Que chingue su madre mi hígado. ¡A huevo! Salud, papá, salud. ¡Salud! Saludcita. Síguele, Para la raza que anda pisteando, cantón y pidiendo rolas. Salud. ¿Qué dice? Para los que no hay pedo, nomás. A veces te miro callada y ausente, Silencio con tanta gente. Carlos, quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si ahora estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo que. Como a las palabras se ausenta el tiempo, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. ¿Quién está? Solo está mi almohada. ¡Ay, no más! Moral de Pillows in the World. Ay, güey. ¡Fuck! Intenso estuvo. Ahora sí ya calentaste, ahora sí canta la otra.
Ya sale el triste, güey, ya sale el triste, güey. ¿Por qué te agüitas? No, güey, no. Yo te vi bien. No quiero quedarles mal, mejor para otra ocasión que me vuelvan a invitar. No sabemos en otra ocasión. Estamos Güey, cotorreando. algo, güey. la carne asada en vivo se hace máximo 2 veces al año. Ajá, güey. Es como y que tú no sabes- La semana que viene se va a poder. Si Dios no quiere nos mata el coronavirus, güey. Arre, No es por dale. ponerte presión. No sabes si el coronavirus o vivir en el tercer mundo, güey. Sí, es cierto, Este güey. pedo está cabrón, pues. No, sabes cuánto no. tiempo Quizá nos nunca queda. vuelvas a tener la oportunidad de cantarnos el triste. Así Y que, eso pues, sería muy triste, güey. Pero no quiero, ¿cómo se dice? Ni a mucho menos al público Que no te dé pena. No, güey, la gente le vale madre. ¿Cuánto gente le hemos ganado? Está bien difícil cantar. No importa. Confiamos en ti, güey. Ellos ya saben que ya llevamos rato. Que ya llevamos rato aquí en el frío. confiamos en ti, compa, En el confiamos en frío de Y Mazatlán. aparte tomando. Como tomando helado, güey. también, ¿sabes? Ay, verga, perdón. Chócala. Chócale. Va, güey. La neta, los del chat de Worsing de Telegram, güey, están diciendo que no te hagas, güey. Que Qué culón dicen los de. Sí, están Sí, diciendo. me veo si me paro. No Saludos seas a toda la culo raza y- que sigue en el chat, aquí no andan seas culo checándolos. Y écheme la de José José. Y no me voy a ver. Yo te lo Buen albur. A ver, ahí va. Y todos dicen el triste, todos dicen el triste, güey, todo. Todos dicen que el triste, güey. Qué No quiero triste. quedar mal a mis ídolos. De Sagwan. Acá. No, güey. El Pepe triste. Todos ustedes O amor cinco. tumbado, dice. Triste. O amor tumbado. A ver, va. Jálese, compa. Te voy a dar un trago a esta madre antes de. Si me sale mal, raza, discúlpame, ya ando un poquito. Oh, cerrado, chaval, madre. no, nadie, Pecho a pecho, nadie se todo, agüita, todo güey. de una Nadie vez. se agüita. Todos somos hombres. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será. Sin ver los corazón de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarte a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh,
triste, todos dicen que soy, que hoy siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarte a vivir. He podido ayudarte a vivir. He podido ayudarme a vivir. Ay, qué. Creo que no, papá. Te pasaste de verga, güey. Ya están los Pasaste Ay, de no. verga, Qué güey. perro, qué perro. Mi respeto, vato. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga, señora. Que le valga verga. Todo perro, todo perro. Ah, es que se puso seria la cosa, pues. Sí, Sí, hay que ponerle mamá. No, sí, rifadona. Sí, güey, rifado. Se rifaste, güey. Mira, ve mis pelitos, güey, así. Ah, se le A la enchina. verga, se me chingó. Hay raza comentando F, güey. ¿Se cayó? No, es que F por la tristeza de la rola. Ah, ok, Y no acaba sé. de llegarte un chatzón de súper bien mamalón, güey. Un chazón. Qué bruto. Anda, qué perro. No, sí, güey, sí te la rifaste, güey. No, man. Ok, ahora me están preguntando tu Instagram, güey. Es Es como- RH-bajo, no, RHN-Arnold. Deberías poner un pinche Un nombre más fácil, pero se debe mirar. Ay, Aguas con el cargador. Sí, Simón, a ver, ¿se Al enfoca? chile ¿Se tienes enfoca? que cambiarlo ya a algo güey. más. ¿Se enfoca? ¿No fresco. se enfoca? ¿No se enfoca? Y no se enfoca, amigos, mi pedo. No se enfoca, no se enfoca. No, no se va a mirar aquí. Ya la voy a poner a la red oficial. Tu güey. nombre artístico, digamos, Arad Reina. A la red. Nada más que yo por mame le puse es que RHN significa Reina Hernández Nápoles. Son 3 apellidos. Guión bajo, Arnold es una mamada mía. de Arad. Sí. Ajá, pero ya es a la reina. Arad Reina. Para contrataciones, comuníquese conmigo. ¡Ah! Explotando como debe ser. Don Caimán. La cita El en Caimán. una semana voy a cambiar el nombre a Arad-Reina. Fierro. Por lo Por pronto. lo pronto. ¿Por qué te tomas bichela, la güey? tuya, ¿verdad, ¿Qué güey? te Perdón. pasa, güey? Me quedo en la raya. En la banca. Ah, en la banca. Güey, te echas la de La tuya. la de eso, güey, ¿cómo A se ver, llama? trae la persona o la de A cada rato. Sí, bro. ¿Sí te lo echas? Con este güey estuviste pasado. segunda. ¿Qué segundeba? Ah. Para toda la receta que todavía se encuentra con Yo otros. traigo plumilla. ¿Quién trae plumilla? Ya, perdió. ¿En qué tono? En la. Ok. Ahí va. Cada rato miro tu retrato. A cada rato estoy pensando en ti. Mi vida se ha llenado de ilusiones. Palpitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan. Mi pobre corazón se trastornó. No sé si me estoy riendo, estoy llorando. Y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti. Que cada rato pienso en tu cariño. Y como niño te busco a ti. Y a cada rato miro tu retrato. No cabe duda, tú estás en mí.
cantando a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti. Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. Pero hay que ponerlo como dijo Carlitos. No siempre. No, lo arruino. Lo exageras. Aunque desmadre traemos. Perdón, Ya no se me ocurre ninguna rola. ya no se me ocurre, ya estoy bien seco de la mente. ¿Qué dice la raza? Amigos, gracias por estar en la transmisión. Yo, de mi parte, yo. Con permiso, gracias. ¿Te vas a dormir? Sí, Maga. ya tengo sueño, güey. Maga, no mames, Aquí donde me- media, güey. Maga, antes ¿Qué? de irte a dormir, güey, ¿me podrías complacer con Ey. un cumbión de los tigrillos? A la verga, ¿por qué guarda el quinto, güey? Hey, saludos, ¡Fierro, verga! saludos para Carlos Santino, que anda por ahí en el directo. Saludos, viejón. ¿Tienes superchat? No, pero pues sí, no. ¿Tienes que dar superchat? Ay, perdón, no hay saludos. Manda su pechete, manda saludos otra vez. De saludo. Te de saludo. No sé, güey. Me hace un chingo. Y llegó la cumbia. Permiso. Eso sí, de pueblo, güey. Lo siento, bro, lo siento. O sea, porque yo es que se cayó, es que le hice así, y como que quedó un besito más así. Despedido. Sí, güey, ya. Maga está en red, pero el requinto, eso, empieza a red. ¿Me podrías regalar un popurrí de tus cumbias de los tigrillos, güey? Antes de que te vayas a dormir. Ajá, a ver si lo puedo acomodar. Que dure media hora. Una hora y media. Pero tú mandas. Ahí. A la verga, yo me voy. ¡Me jefa! ¡Llegó la cumbia! Yo soy la bailarina. Listos que todas las muchachas quieren bailar, blancas, morenas y güeritas quieren gozar. Listos que todas no solo, hazlo también. Puedes moverte con el ritmo y con el baile. Que será esa bonita que está por ahí. ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá. ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo, quizás baile contigo. ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y le dije así. Báilame, me dice la güerita, báilame, como quieras lo haré. Báilame, haciendo vueltas y vueltas, báilame, hasta el amanecer. Báilame, te doy una bonita, báilame, como quieras lo haré. Báilame, si tú quieres vueltas y vueltas, báilame, solo tú báilame. Le di en la pata de espalda al Magallanes, por eso se quedó a la verga. Hola. Y hoy tenemos carnita asada. Pizza. Bueno, vale. Y llegó la cumbia. 3, 4. Ese botecito
ese botecito si lo rompo se oxida. Ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Mueve nena, ese botecito. Llegó el maga. Ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo. Mueve nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo. Mueve nena, ese botecito. Ahí va una que me gusta un chingo. Hágale una rueda, Juana. Porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana. Entonces hasta sudar. Baila este ritmo que la pura sabrosura. Muévete nena, que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Con esa gracia porque mueves tus caderas. Bailen como Juana la cubana. Cuidado con el ritmo, de la manzana. Bailen como para la cubana, paso para adelante, paso para atrás, pero con ganas. Bailen como Juana la cubana, tocan el ritmo de Juana. Bailen como Juana la cubana, entonces atrás, No se ve la cámara, en la mañana. Bailen como Juana la cubana. Ahí sí me veo, ¿no? Sí. Oye, ¡zamburra! Maganillo. El Magallanes del bajo sexo. Sol está enojado que no llega la luna. La luna se ha tardado, pues se fue a bailar la cumbia. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Alguien en mi morena levantando el vacilón. Quebrando la cintura cuando pasa el malecón. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Mulata sandunguera a ritmo de cumbia. Se mueven las caderas con el sabor de cumbia. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. ¿Ya puede? Señor, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Los dejo con estos caballeros. Yo, como pudieron ver en mi historia anterior, casi no me desvelo. Pero bueno, con permiso. Bye. Gracias y buenas noches. Es la responsabilidad del maga levantarnos mañana. para Si tomar perdemos el vuelo. vuelo es por mi culpa. Buenas noches, maga. Buenas noches, señor Gallegos. Ya te dije que te quiero mucho, pero en Sí, cámara también. muchas gracias. Cámara para que todo. Ay, beso. César.
Buenas noches, Maga, La primera me descansa. despido. Descansa, amigos. Va a ver qué dice la raza acá en el chat. Con permiso, amigos. Bye. Jálese. El Pepe. Me pasé de lanzador. Saludos a la raza que sigue aquí. Seguimos con 900 personas todavía, güey. Wow, chingo de raza. me sorprende. Hasta que no vaya ninguno solo, nos vamos a ver. Como 80, ¿no? Mientras el público siga aplaudiendo, nosotros seguimos transmitiendo. Fíjate que lo que se me hace sorprendente, güey, es que mucha gente es del centro, güey. Sí, para ellos ellos es son más las tarde 2, ya va todavía. para las 3. Y aquí están echando desmadre con nosotros. La neta, gracias por acompañarnos. Por ahí vi Rosita también, pues, de la costa este, del otro lado también. Ah. Que para ellos ya son 3 horas, 2 horas más, que dijiste, ¿no? Sí, cierto, Nueva Jersey, lo alto que comentó Y Nueva todavía Jersey. andan acá. Nos piden la de no hay novedad. Es cierto que el Rosal ya no da flores, la neta. Y el amor de mis amores. Nunca vas a devolver. Nunca más se devolver. Mis Puta hijos madre. me preguntan Yo creo que también. No, mentira, que su madre. ¿Ya? Ya ¿También? saludos. Voy a poner a hacer maletita. Pues yo creo que casi entonces nos despedimos. Yo creo que sí, ahorita que venga el compas aquí nomás y tal vez 1 o 2, 3 horitas y ya Arre. despedimos. Entonces, Amigo. Vato, nos vemos en la mañana. gustazo tenerte en Aquí esta los veo ahorita. transmisión. Voy a estar aquí en la sala. Arre, arre. Amigos. Bye, amigos. ¿Cuánto llevamos de Gracias transmisión? por estar aquí. ¿Nos prestas una Pues es el plataforma? segundo. El otro. ¿Traes púa? La púa. El otro cuánto duró. Antes. No, como 4 horas, creo. No, digo el de ahorita. El primero. Como 1 hora, creo. Porque el otro 2 horas y media. Y eso digo, la neta no sé qué. Sale, buenas noches, güey. Yo voy por otra chela. Ahorita lo mío, 30 minutos. Yo creo que ahora sí me siento aquí abajo porque ya me Sí, dolió. siéntate abajo, güey. Ya me dolió estar aquí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Un celular, güey. Ahí va, bro. Jálate. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni la casa ni el color de tu cuerpo sin igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Es cierto que los hay las flores y el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su padre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte querer ese, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que mereces, pero aquí no hay novedad. Ni una más para compas aquí. No. ¿Qué rollo, Raúl? Yo creo que ya pegó. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Ahí queda una más, compita. Compita, pues echas una chela, pues si o quiere irse con un whisky. Un whisky. No, si ya, Adrián, para servirme otra vez. Chingada. En lo que ellos se van por su whisky, su chelita, no sé.
Pregúntenme a mí lo que quieran, yo la verdad que nunca he estado en un en vivo y mucho menos con tantas personas. Estoy muy contento, la verdad que es un sueño para mí que esto se esté realizando. Y le agradezco muchísimo aquí al maestro Leo por respetar que yo haya venido, pues no recibí una invitación como tal, porque no me conocían. Pero Vato, la neta, tú vienes que- con César, güey. Sí, ¿no? La raza que traiga César es bienvenida aquí en el Muchas canal. gracias. Y siempre lo será, la verdad. Ando bien feliz por eso. Qué perro, güey. Que- Y le da un gustazo, güey. que- Cantas bien perro, güey. Muchas gracias, la verdad que de usted, que sabe de música, pues, porque pues, usted reconoce muchos artistas. A lo Que lo- mejor, que güey, lo no diga. sé, yo siento que soy un vato más que anda ahí en el internet, pero chingón. Un saludo para Hugo Alvarado, Saludos, viejo. para el compa Brian también. ¿Quién anda ahí en el chat, güey? Que tienes ahí a la mano. La neta, mis respetos, muchas gracias Juan Pablo. Invéntame, creo que ahorita nos la echamos, la de Rose, ya se fue el pinche Carlitos, bro. Saludos, compa Nieves. ¿Cómo conociste al César? Al César lo conocí porque lo conocí en una rondalla, ahí fue donde inició todo. Ahorita viene Raúl, nada más fue a buscar una plumilla. Entonces, a ver si la encuentra. Cántala de Necesito Decirte, ahorita me la he hecho también, la de 3 botellas. Qué buena rola, Voy güey. a echar Necesito todas, decirte. esa sí me gusta. ¿Sabes lo que más me gusta? ¿Gustaste púa, güey, o no? ¿No? ¿Desapareció? Con una búfate con una tarjeta, ¿no? Pues con una No tarjeta. tengo mi billetera. ¿Quieres mi IFE? Bueno, mi INE, porque ya la renové. Voy a echarte las rolas que más pueda, hermanitos. Nos están pidiendo, inventan. Alguien nos Hay un pagó superchat. $10. ¿Qué dice? Te mandé un mensaje a Instagram, agradecería lo que leyeras. Ya son las 4 me voy a jetear ya. ¿Cómo te Viejito, llamas, viejo? La neta, ahorita no tengo acceso a mi celular, lo estamos usando para otra cosa, pues lo mismo es la transmisión. Pero saludos, viejo. ¿Cómo se llama el usuario? Blue Rose Sky. Ah, compita Blue Rose. No, ya tiene rato en el chat el vato. Sí. Saludos, viejo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una disculpa, no puedo revisar el Instagram ahorita porque pues el celular está ya conectado en la compu. Pero saludos, viejo. Gracias por andar acá. Nos está pidiendo. Va unas del conjunto de primavera. Me voy a rifar con una va. Compitas a todos ustedes con mucho cariño. Esta canción es una de mis preferidas y me atrevo a decir que me influyó demasiado Julio. O sea, J. César. ¿Qué anda haciendo tu patrón ahorita? ¿Dónde No anda? sé, güey. No sé dónde está el con la chingada. Está cagando. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de Repito, bro? ¿Cuál es? ¿Sí te acuerdas? Si no te presto la opinión. Ahí va, esta canción es La Invéntame, algo de Marco Antonio Solís, pero la vamos a echar como Los Perdidos. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste a ir. Dejaste tus brazos un amanecer. Ahora dicen por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir, que alguien adorarás por tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volver a ver. Invéntame, yo obligaré que te ame como yo. Construye
es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame. Yo obligaré que acabe como yo. Construye con tus años de existir. Hazme sentir lo que a mí te gustó. Invéntame. Y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. ¿Y cómo lo hiciste para inventarme, hija de tu puta madre? ¡A huevo! A la verga. Salucita, viejos. Saludcita. Yo creo que un ratito más nomás y ya, ¿no? Unas rolas. Claro. ¿Les parece? Y ya, ¿César va a volver o...? Sí, tiene que volver. sí, va a volver. Bueno. Ahí está en el baño bien. Guacha, el peor va a ser que vuelva César y 3 rolas más. Arre. Arre. En lo que Pero llegas hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Arre. Mientras, raza, a ver, me voy a parar a leer el chat, güey, porque acá está mi compu. Entonces, déjenme ver acá. A ver qué dice. Güey, saludos. Raza, la neta, saludos a toda la gente que se está desvelando con nosotros. Se les aprecia macizo. Chingón. Hermano, ahí no te ves. Vente para acá. Dicen que cantas perro, güey. Muchas gracias, viejones. Muchísimas gracias. Bueno, la neta del chat, güey, sigue en chinga, afortunadamente, ¿no? Pues va. Vamos a echar una de conjunto primavera. Que está no, muy ustedes, güey. Conjunto primavera, güey. ¿Me pones la por mí o? No te gusta, bueno, no Sí, conoces pero- tanto de primavera. Ahí te va. Esta canción me gusta demasiado. A ver, canta. Y Complácenos con la canción. Que mi INE es de la armonía. me recuerda demasiado No, no, morrita. ¿Cuál va a ser? a X, vale verga, pero Primavera es la verga, ¿cuál va a ser? desde que es la primera palabra que diga ya vas a saber cuál es. Un saludo para el señor Tony, yo sé que está viendo este video. Sí. Preguntaron por ti. Mis amigos de siempre saben que te marchaste y quería saber si es que vas a volver. ¿Y qué les dijiste, güey? ¿Qué necesitas decir? Yo les dije que no, Ah, que no fue un hasta luego. Hasta pronto. ¿qué fue? Un adiós no es un juego Definitivamente. y lo escuché claramente ¿Quién? de tus labios, mi amor, que no podías quedarte más aquí conmigo, que era tu decisión y que te comprendiera. Yo no te puedo castigar por no quererme, si la felicidad yo no fui para ti, fue lo mejor que así te fuera. Y no pude evitar ¿Qué no evitas? regalarte un suspiro, lo que más he querido eres tú y te has marchado, me he quedado sin ti. Que no podías quedarte más aquí conmigo, que era tu decisión y que te comprendieran. Yo no te puedo castigar por no quererme, si la felicidad yo no fui para ti, fue lo mejor que así te fuera. Está Qué cabrón. buena, güey. Está difícil. César, Ey, dijimos, güey, que cuando volvieras tú, nada más iban a hacer 3 canciones más y se acabó la transmisión, güey. Entonces, te cedo el honor y la responsabilidad
de elegir las últimas 3 canciones. Todas, no, Las últimas tres, una. las últimas tres. Somos 3 güeyes aparte de Aran, y pues él no tiene voz y es un esclavo. Me parece justo. Una cada uno. Una cada uno, ajá, ándale. Ok. Chale, no, pues está difícil la cosa. Va. A ver. Señor Raúl Jiménez, después el señor J. César. Y Para terminamos con la mía. concluir con el maestro Leo. Maestro. Bueno, sí soy docente. Eres olvídalo. Efectivamente. Ok, elijo la primera canción. Ey. Vas. Jálate una en la armonía para que te avientes la segunda también. Una que te guste cantar a cada segundo. 3 botellas Macizo. ¿te gusta? 3, son 2, ¿no? De mezcal. Dos No botellas. lo podemos tocar si quieres. Es que ese güey andaba alterado. No, déjalo que es que él escoja No, una, no, pinche vato, ¿por qué lo andas presionando? Ay, luego. Ya no traes carga tampoco tú, di. Don Raúl, ¿cuál será? No, que no me quiero poner sentimental, vato. La neta. No, pues ya nos vamos a ir, güey. Entonces, tú ponte sentimental, todos ya se va a cerrar la transmisión, güey. Oye, te voy a poner una canción, pero voy a cantar. Voy a poner la letra porque no me la sé. La estaba aprendiendo. Iba a ser pinga su madre. Inga, Chocolate. otra vez chocolate. Iba a ser por una canción dedicada, pero no salió como pensé la canción. Iba a ir con dedicatoria, esa madre. Iba a dedicar esa canción, pero no salió. Verga, ok. Ahí te va. A ver si no me cuatrapeo, la verga. Porque ando No hay pedo, verga. Ya es. Ya Ya vamos a terminar, güey. Ya estamos por cerrar. La raza sabe qué pedo. Raza, usted quédese en su casita, usted síganos viendo, porque esta es la primera de muchas. Ojalá, Primero como, que como Dios. le decimos, esta reunión fue como el prototipo para el año que viene armar algo más grande. La neta, me gustaría ver aquí mínimo unos 20, Otra vez, si ajá. se puede 25, 30 influencers del regional mexicano reunidos, güey. El año que viene estaría pasado, güey. Ah, ¿La bueno. conoces? Esta canción la iba a dedicar, pero vale madre. Por el señor Raúl Jiménez tenemos Cuando estás como el adulto. Tan, tan, tarán. Tun. Vienes contratado, una hermosa criatura, comida yo aquí cantando del cielo. Te digo que no, solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandono y me quedo solo, solo sin ti. Solo eres la persona La que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin Me traté de improvisar, pero. qué perro. Qué vato. rola está bien perro, chingona. Esta que iba dedicada, pero no fue dedicada. Ay, Se lo perdió, compa. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo Aquí perdió. estuvieras con el Raúl cantándote a las 2 de la mañana, con 1000 personas viendo en vivo, pero se Con lo mi perdió. voz, Se con lo la voz de perdió. mi Ni bro. modo, ni modo. Así toca mi vida, güey. Ah, buena, buena. Un corridito. ¿Me prestas la primilla, bro? Me miraron, Me miraron. bien malandrón. Bueno, dice, me miraron, bien pasaron, bien malandrón, con
oración cada que me levanto. Mi familia fui de Dios. Y un chalecón y un blindadón todo terreno. Y un equipo, no le tengo miedo a nada. Ya conoce la jugada y el fuego se apaga con el agua. Velocidad en el lambo la ciudad, adrenalina estimular, una belleza sin parar, con un Rolex en la mano, elegante bien flameado y suelita roja voy pisando. Y así tocó mi vida, andando entre el fuego y el desmadre, portando una superona para cuidarme, con un bendito pulmón para tranquilizarme. Mi esposa me acompaña por donde yo ande, ni modo yo elegí, voy a adorarle. No tengo 20 vidas para confiarme, por el equipo que traigo vamos a darle. Quejarme para qué, ya de todo les probé, cuántos gallos me forjé, que lo que hago no está bien. Muchos los que señalan, con el dedo me apuntaron, no soy bueno, tampoco soy malo. Y me miraron, bien pesado, bien malandrón, con un cuerno en mi mente una oración, cada que me levantó mi familia la cuidé yo. Y así tocó mi vida, andando entre el fuego y el desmadre, portando una superona para cuidarme, con un buen mi pulmón para tranquilizarme. Mi esposa me acompaña por donde yo ande, ni modo yo elegí, voy a adorarle. No tengo 20 vidas para confiarme, con el equipo que traigo vamos a darle. Hoy tocó tomar, mañana quién sabe. ¡Vámonos! Hola, Leo. Saludos al compa Brandon Reyes, compositor de esa rola, viejo, rifado. Saludos hasta Tijuana o hasta Los Mochis, donde anden. Viejón, Creo que por ahí perrón. muchos. Pero hey, Decía la canción, compa. Es que es difícil elegir una canción para cerrar. sí, Me gustaría darles a elegir entre los grupos que me gustan, que ya los mencioné hace rato, que serían Rego Caro, Explosión Norteña, Alfredo Olivas, Sergio Ya Vega. sé cuánto va a gustar, güey. ¿Sabes cuánto va a gustar? A ver, Yo sé que te va a gustar. Aguántame. yo confío en el compa Sají, a.k.a. Raúl Jiménez Te va a Tutoriales. gustar esa canción, güey. No sé por qué pienso, porque una vez te vi que te gustaba. A ver, La canción de Gracia, ¿la conoces más? ¿Cuál? gracias. Sí. Gracias Composi- por aquellos que han Composición de Adrián hablado Chaparro de y mí. la neta la versión de edición especial está pasada de verga. Mencionó un Mira, putero, bueno, me güey. acuerdo que tú. Ah, el vato que sacó el tutorial no se pone en qué tono está la verga. La música del tutorial. La de gracias te la sabes, güey. No, bro. ¿Te la puedo cambiar por una de Alfredito Olivas? Es que La de- mejor las dos, güey. Sí, los dos tenían Porque bien. Raúl va a tocar gracias. Ya la neta ya se comprometió. Aguante, déjame lo acorde. ¿La sacaste con edición o con la versión de Chaparro, pero Adrián? pues casi la misma. Con publicidad. Ok. Creo que así era, güey. Jálate. Suelta tu púa, por favor, antes que la voy a chocar. Raza, esta rolita de composición de Adrián Chaparro y que la neta la versión de edición especial me gusta un putero. El compa Raúl Jiménez le sacó tutorial ahí por si la quieren checar. Se llama Gracias, nomás estamos esperando que se acuerde el vato. Porque dice que Kenton... Ya, sí sale, güey. Sí sale, jálate, Sí. güey, es un rolón. Dice Yo que lo está en la- tocan dos. ¡Cállate a tocar, güey! Por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí. Que mi vacación me pague. Que cuánto pesa mi feliz. Que si en mi casa soy feliz. Que si la diversión lo brinda. Eres la que trae. importante. O te que aporta. Compa Sají.
importaría volver a empezar? Dale, güey. Tú dale otra vez. Un saludo para Iván Mejín. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí. Que si vacaciones en París, que cuánto pesa mi vida. Que si en mi casa soy feliz, que si el amigo es mi oro, que les importa, usted que aporta. Ando compitiendo con los que una vez comí. Todos traen su pleito y la vendetta contra mí. Qué mal que sé por qué nací. Mientras gana convéncame. Y si amistades por venir me ven llegando al mil, porque no traigo broncas. La vida es molestar. Pero si piensas que por separarme se equivocando para nada. Tiende la mano y se agarran más de ti. Esa vida puesta y se quedaron a vivir. Su manera no está contigo. Les faltaba por descubrir, habilidad para describir. A ver si me hallo y por mí. Y tienen poca vergüenza propia. Gracias por aquellos que conozco por aquí. Gracias por aquel que en realidad sabe de mí. En vacaciones para que voy a ser feliz. Que en mi casa sí es feliz. Mirando nubes feliz. No nos importa la gente tonta. Que se la pasan criticando, que se alegres y que nunca me soportan. Es mi ironía. Señor Raúl Jiménez, gran elección. La neta. El otro, la Esa fue la de- escuchando, creí que oye, esa era estaba la- rifando de machín, güey. Creí que esa era la Más, tuya. La neta me quedé como que, oh, Creí que shit. esa era tu elección.
No, él dijo que Era iba a esa, elegir y otra. algo que me gustaba. Ah, Entonces ¿Cuál era? eligió algo que me gustaba, la neta sí latino. Carlos, nos podríamos retirar, güey, con un requinto de una rola de Explosión Norteña. Así ya, aunque nadie la cante, güey, no hay pedo. La neta, yo me quiero retirar con algo de la explosión porque Tijuana la verga. Ya están marcadas. Me ha visto por todos lados. El humor hay un tan solo. Es un hombre desarmado. Otra vez. Nuevo líder asociado. Y otra vez. Raza, con eso nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión. Gracias a todos mis compas que estuvieron aquí. También al Maga, que ya está dormido. Que anda ahí arriba. está Hacia arriba. Que se cuarto de encuentra arriba. sí, más arriba que nosotros, en el cuarto, en el segundo piso. Gracias a todos los que estuvieron aquí, raza. La neta me sorprende que a estas horas de la madrugada, entre semana, haya tanta raza. Se siente bien perro. Señor JC TV, muchas gracias. Arad, Muchas un gracias. gustazo, güey, gracias por estar acá. Señor Saji, Raúl Jiménez Tutoriales. Gracias. ¿Qué onda, güey? ¿Qué traes? Qué buena cara, güey. Gracias por invitarme a que le Carlos, como siempre, güey. Gracias, amigo. Siempre por la invitación, la neta. Ya sabes. Antes de Los quiero despedirnos- mucho a todos, a los que están aquí y a los que están allá. Macizo. Diga. Antes de despedirnos unos morrillos, pues, quiero mandar un saludo a todos los morrillos que me Jálate, mandaron un jálate. mensaje. Muchas gracias por todo su apoyo. La verdad, quiero mandar un saludo así rapidito a Bertín, a Rubén, a Ángelo, a Galas y a Tadeo y a Yair. A todos ellos, saluditos, compitas. Salud para todos, raza, ya nos vamos. Gracias por estar aquí. Gracias a los que estuvieron en el super chat y en el chat normal. A todos, gracias Macizo. Bye. Hasta la próxima, viejones. ¿Pueden tocar un outro en lo que me paro a ¿Lo mismo? Sí. 1, 2, 3, 1. Salud, compa Bertín. Compa Diego, bye. Compa David también. Bye, amigo. Para el compa TMC. Saludos para compa TMC. oh, saludos para el TMC. Saludos para quién, bro. Saludos para el TMC. Puro pistear y no, ya va.